Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mamás en el Backstage, donde hablamos de la maternidad con humor, con realidad y sin filtros. Soy Mariana Escafi, mamá de dos, y sean todos bienvenidos a mi nuevo set. Bueno, antes de empezar, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores oficiales, DaSpa by Dr. Andrés Durán. Es un centro de medicina estética donde pueden encontrar todos sus tratamientos para su piel con la mejor tecnología y las más avanzadas a nivel de Latinoamérica. Pero oigan, esto es lo más chévere de todo lo que acabo de decir. Si ustedes van a su consulta, una valoración en DaSpa, pueden obtener hasta un 10% de descuento en el tratamiento utilizando el código MAMA10. Se lo voy a dejar aquí para que lo tengan en cuenta. Y la promoción es válida hasta julio 16 del 2025. Toda la información la puedes conseguir en sus redes sociales, que es daspa.back. Entonces, bueno, sin tanto preámbulo, hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Jihan Ali. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. No, gracias. Gracias por estar acá. Como te dije antes, es un honor tenerte aquí, Jihan. Quiero hacerte primero una pregunta. ¿Es primera vez que estás en un podcast? No es la primera No vez. es la vez, ya tienes como cancha. Más o menos, sí. ¿Más o menos? Bueno, entonces qué chévere. Pero no en uno de mamás. Ah, ¿en verdad? Sí, es la primera vez. Ah, Esto me bueno. pareció wow. Cuando llegué y vi el set, me dieron ganas de llorar, como que esto tan lindo. Oigan, les gusta. Yo sé que faltan cositas, pero vamos ahí, vamos cosas, pero yo quiero saber sus comentarios. Yo sé que antes era en el cuarto de Dani y de Sara, pero ajá, temas de logística, nos vinimos para acá. Espero que les guste. Todos los comentarios, súper bienvenidos. No, está hermoso. Ay, gracias. Jihan, yo te quiero felicitar por tu fortaleza y por tu valentía de contar tu historia en redes sociales. No es fácil, porque después estás expuesta a comentarios, a muchas miradas virtuales. Y yo creo que tú hiciste, de pronto corrígeme, de una forma como de sanar, de sacarlo de tu sistema. Pero creo que tú nos cuentes un poquito de esa historia. Tengo muchísimas preguntas. Yo me vi todo. Y yo sé que muchas tienen muchas preguntas, que pueden ser incluso iguales que las mías. Vamos a empezar dándole contexto a las personas. Jihan tiene un hijo que está en el cielo ahora mismo, se llama Agustín. Él tenía una cardiopatía congénita. Así es. Y bueno, ahora no está con nosotros en la parte terrenal, pero está con nosotros en corazón, en el cielo. Y vamos a esa parte donde a ti te dicen en la ecografía, Agustín no viene bien. Cuéntanos desde ese momento. En ese momento yo tenía 20 semanas de embarazo, que es la mitad del embarazo. Y a esa semana te hacen a ti una ecografía específica en donde miden todos los órganos. Yo acababa de llegar de un viaje con mi esposo, estábamos felices, todo venía súper bien, era un embarazo perfecto, yo me sentía muy bien, todo. Y pone el ecógrafo el médico y yo siento un silencio particular. Pero a mí ya me habían dicho que él era así, entonces yo estaba relajada. Pero, o sea, duró muy poco el silencio y nos dijo, oigan, Agustín tiene algo en el corazón. Yo me acuerdo que yo sentí que fue como hora y media de silencio, yo me quedé petrificada, callada, yo no decía nada y él tampoco. Okay. En el cuarto hubo un silencio muy difícil y él dice, déjenme hago todo el chequeo completo y ya les digo qué pienso. Okay. Yo no sé cuánto pasó, pero para mí fue una eternidad. Termina el chequeo, yo veía que él medía cosas, tomaba fotos y nos dice, pasen ya al consultorio. Nosotros pasamos al consultorio y ahí hace una llamada y dice, yo necesito que ustedes atiendan mañana mismo a una persona, una paciente mía muy especial, por favor, 23 de diciembre. La persona con la que él estaba hablando estaba de vacaciones. Imagínate, pero ese momento, ya vamos a quedarnos un momento ahí. Sí. O sea, a ti te dicen, no viene bien, venía bien, ya no, pues las cosas cambiaron. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Te bloqueaste o qué pensaste? ¿Cuál fue tu primer pensamiento? Totalmente bloqueada. Yo me acuerdo que yo solo temblaba, como esa tembladera que te da de pies a cabeza. Y yo solo decía, esto no puede estar pasando a mí. ¿Y Kiko, tu no. esposo? En silencio, aterrador. Así, él me miraba como... Y yo solo decía, no me puede estar pasando a mí, esto no me puede estar pasando a mí, yo soy una buena persona, yo he ayudado a muchos, como que esto no le pasa a la gente buena. Yo decía, no, algo va a pasar, va a haber una solución, o sea, todo el tiempo yo pensaba como en cosas positivas. Okay. Y en un momento dice mi médico, bueno, les voy a explicar, el corazón de cualquier ser humano tiene 4 cavidades. Hay una de esas cavidades que está demasiado grande, nivel que
es más grande que el resto de las otras. Ok. Esto no es normal, yo nunca lo había visto. Esto es una cardiopatía, no sabemos si es genética o congénita, es diferente porque genética es como que viene de tus antepasados, que Ok. alguno de tanto papá o mamá pueden tener ese gen, pero este no. Este resulta que yo nunca lo había visto. Tenemos que por eso ir a la cardio infantil y que en la cardio nos digan qué es lo que está pasando. Ok. Em, Nosotros salimos de esa cita, yo me acuerdo que esa cita tocaba pagarla, yo salí directo, yo no quería ver a nadie, yo salí directo al ascensor, Kiko se queda como solucionando y pagando todo, y yo ahí salgo a una iglesia, yo te quiero decir que yo en esa iglesia me derrumbé, yo ahí decía, no me puede estar pasando esto, yo lloraba, lloraba, lloraba. ¿Qué le decías a Dios? ¿Lo tomaste como, ¿por qué me está pasando? Claro. ¿Qué te pasa por darme esto a mí? ¿O cómo fue tu reacción al momento de acercarte a la iglesia? Como, ¿por qué? Porque a mí sí, yo tuve problemas de caer en embarazo y fue como difícil llegar a ese bebé. Y yo decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice para merecer esto? Ujú. Eso es algo que después aprendí, uno no hace nada, estas cosas pasan. Y no solamente me pasa a mí. Y como así que porque a mí, entonces a quién más, ¿sabes? Como que si bajara Dios hoy y te dijera, este problema que tú tienes lo va a tener otra persona, dáselo a otra persona, ¿a quién se lo das? Ninguno o sea, nadie se Se merece merece. esto. Ujú. Entonces ese día llegamos a la casa muy angustiados. Yo siempre como que recuerdo con mucho cariño que mi esposo cogió un libro de San Agustín y empezó a leerlo. Y a mí me dio mucha rabia porque yo decía, ¿cómo puedes leer en este momento? Yo lo primero que hice fue llamar a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a ver quién nos podía ayudar, quién sabía de problemas de corazón en niños, ¿sabes? Como que ese era mi... Y cuando yo le digo a él, ¿cómo puedes estar leyendo en este momento? Él me responde, porque yo no sabía que a San Agustín le dicen el santo del corazón inquieto. Claro, él se fue a la parte, digamos que espiritual, Espiritual. buscándole el porqué, o sea, buscándole como tratando de buscar una respuesta. Y tú buscando como La solución. la solución médica, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estoy bloqueada, vamos a buscar los mejores médicos. Tal cual. Increíble o sea, esa dualidad. Él estaba buscando como la respuesta de Agustín en ese momento para tratar de entender para qué vino a darnos esa prueba. Absolutamente. Entonces, claro, cuando él me dice a mí, a San Agustín le dicen el santo del corazón inquieto, nosotros sabíamos desde antes de quedar en embarazo que si teníamos un hijo hombre le íbamos a poner Agustín. Ahí va. Esa es una de las preguntas que yo tenía para ti. Yo sé que tú dices en uno de los videos, y queríamos niño, y fue niño. ¿Algo en particular que tú querías niño? O, Sí, pero a veces no me gusta tanto contarlo, me da un poquito de pena, pero no importa. Nosotros queríamos niño porque nos soñábamos con tener un hijo sacerdote. wow, Sí. no, pero qué pena, ¿no? Porque la gente hoy en día es como que, ¿qué sacerdote? ¿Por qué? Porque nosotros valoramos mucho, pues como el orden sacerdotal y queríamos, entonces siempre dijimos como amaríamos tener un hijo sacerdote, amaríamos que fuera hombre. Y adicional el nombre venía porque Kiko se llama Augusto, solo que nadie lo Ujú. conoce así, pero se llama Augusto y Agustín es Augusto pequeño. Ok. Y adicionalmente, Kiko tuvo una transformación muy fuerte. Él pasó de ser un tipo como muy de la noche, de la rumba, a ser un tipo demasiado entregado a Dios, más que yo incluso. Entonces yo le decía, tú eres como un San Agustín, que tuvo esa transformación. Para quienes no saben, San Agustín el Santo, pues era un tipo de mujeres, de fiesta, ta, ta, ta. Y Ah, wow. las oraciones de su mamá Ajá. hacen que él cambie totalmente y se vuelva un santo. Entonces Ujú. yo le decía a Kiko, mi San Agustín. Entonces esas dos cosas hicieron que nosotros deseáramos mucho un hombre y además que se llamara Agustín. Claro, Y cuando nos enteramos que era hombre, pues ya sabíamos que era Agustín. claro. Entonces ya en ese momento donde están en casa, él estaba buscando la respuesta, tú buscando soluciones. ¿Qué pasa luego? ¿Van al día siguiente a la prueba, a la clínica? Vamos el día siguiente a la clínica. La doctora, ese día yo me entero que la doctora estaba en vacaciones porque cuando llegamos me dice la señora de la recepción, no, mira, lo que pasa es que ella está en vacaciones. No entendemos cómo así que viene. Yo decía, no puede ser, no puede ser. Y de repente llegó. Ujú. Nos hacen el examen, obviamente nosotros la tembladera, pues de pies a cabeza. Y en la ecografía ella vuelve y nos dice, efectivamente, él tiene una enfermedad que no sé, o sea, que no tiene nombre, porque hay muchas cardiopatías congénitas, seguro el algoritmo hará su magia, que hay una mamá que está viendo una cardiopatía, que tiene un hijo con cardiopatía, hay muchísimas identificadas, operables, tratables, es impresionante cómo la medicina ha avanzado en ese tema, pero resulta que particularmente la de Agustín no tenía
un nombre, o sea, no se sabía qué era. Ok. Entonces hay una Era como huérfana, entre comillas. como una enfermedad huérfana, tal cual. Ok. Era como muy parecida, hay una que se llama enfermedad Epstein, Ok. que es que una de las válvulas del corazón está como corrida hacia abajo y hace que una parte del corazón se inflame, pero la de él no era eso. Entonces, ese día entra como la doctora jefe del tema, después entra mi doctora, me miran y dicen definitivamente, nunca hemos visto esto. Uf. Tenaz. O sea, vuelvo y pregunto, en ese momento, ¿qué estás pensando? En este momento también, o sea, ¿qué venía en tu cabeza? ¿Qué pensabas? Hoy en- ¿Tenías fe de pronto que iba a cambiar el sí. diagnóstico? Sí, teníamos mucha fe. Nosotros, sobre todo Kiko decía como que Dios nos va a ayudar y Dios va a hacer que esa aurícula, porque la parte que él tenía gigante era la aurícula derecha, Ujú. que esa aurícula derecha se achique. Y yo sé que esa se va a achicar, él decía eso. Yo por mi lado, muy temas de mamás, y esto nunca lo cuento, pero como estamos en temas de mamás, yo pensaba cosas muy bobas, como por ejemplo, no me puede dar COVID porque puede empeorar la situación. No podía empeorar la situación, ¿sabes? No puedo tomar mucho café porque, o sea, como cosas de yo qué puedo hacer para que mi hijo no le vaya a pasar nada. Claro. Y los médicos me decían, no puedes hacer nada para empeorar la situación, por así decirlo. O sea, Ya la situación está mal. ya la situación está mal. Entonces imagínense que yo tenía un viaje con mi familia a Nueva York a pasar 31. Yo cancelé el viaje porque yo decía, si me da COVID, entonces algo pasa y yo voy a tener culpa toda la vida. Yo me encerré como a que nada me vaya a pasar a mí para que el bebé esté bien. Y eso es algo muy de mamás. Claro, de protección. De protección. Kiko, por su parte, sí era mucho más como el milagro se va a hacer y un día vamos a llegar acá y van a decir, Agustín se sanó y esto va a ser una historia para contar en el mundo entero el milagro que Dios nos hizo a nosotros. ¿Y tú crees que tú fuiste más realista en el sentido de que no, o fuiste más negada a la situación? Yo creo que yo era un poquito neutra porque yo ¿Neutra? igual no me quitaba ese pensamiento. Yo decía, sí, Dios nos puede hacer el Claro. milagro. O sea, 100% nos puede hacer el milagro, pero también yo tengo que hacer algo como para cuidar a mi bebé. Ok. Entonces yo era súper nerda, pues agendando las ecografías. Se me empezaban a hacer ecografías casi que cada 8 días. Por un Ujú. lado, el ginecobstetra que medía que Agustín viniera bien, porque una de las cosas que le pasan a los cardiópatas es que empiezan a perder mucho peso. O sea, como que no ganan el peso ideal Ok. y no crecen lo ideal. Entonces Ujú. teníamos que estar súper chequeando eso. Agustín siempre creció perfecto, entonces 8 días con el ginecobstetra y 8 días después con la de la cardioinfantil que me miraba cómo iba la evolución del corazón. Esos 8 días de espera, Jehan, son unos 8, o sea, a ver, para una Cerrado. mamá que viene, de pronto que el hijo viene o viene bien y es primeriza, uno quiere ver al hijo todos los días en la ecografía. Ya en tu caso, que es totalmente distinto, que ya tú ya sabías que tenía una condición y que, pues, que hoy podía estar, mañana no se sabía si iba a estar contigo. Esos 8 días, ¿tú cómo hacías para esperarlos? Yo aprendí a vivir un día a la vez. ¿Ok? Porque yo sabía que en cualquier momento yo llegaba a una ecografía y no había latido. Y era muy fuerte porque nosotros le decíamos el sonido de la felicidad. Cuando él pone el ecógrafo Ay, qué y empezaba, lindo. y nos miramos y decíamos, el sonido de la Está bien. felicidad está bien. Muy fuerte, porque yo sé que hay muchas mamás que pierden a sus hijos en la barriga, pero digamos, como que tú vivir los 9 meses sabiendo que eso puede pasar en cualquier momento es muy agobiante. Uno cree que eso no le pasa a uno, ¿sabes? En ese momento tú lo sentías. Yo lo sentía, entonces Ujú. era un poquito, no, y yo, obviamente, las mamás somos así, a mí me regalaron un aparatico Ujú. que uno oía al corazón, entonces yo todo el día me lo ponía como, tucu, 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 ahí está, tucu, 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 ahí está. Pero claro, fue un embarazo agobiante, pero a la vez yo hoy en día me admiro, ¿sabes? Como que poco nos aplaudimos las mujeres porque nos damos Total, palo todo el día. todos los días. Y yo hoy en día me admiro y yo echo para atrás y yo digo, Dios mío, fui muy valiente porque yo aprendí a vivir un día a la vez y aprendí a vivir feliz. Yo decía, vamos a hacer lo mejor que podamos hacer con este embarazo. Estamos haciendo lo único que podemos hacer. Así que con felicidad, con tranquilidad, con entusiasmo, obviamente con el terror de la vida. O sea, yo, por ejemplo, decía eso, como hago o no hago cuarto. Ajá, eso te iba a Tenaz. preguntar, ¿cómo hiciste con esa preparación? O sea, eso, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Cómo lo manejaste? O sea, ¿lo terminaste haciendo al final o...? Lo hicimos muy al final, como para estar seguros, Ujú. que igual nunca íbamos a estar seguros, pero lo dejamos bastante para el final. em, y también empezamos, ¿sabes qué nos sirvió mucho? Que teníamos un entorno muy lindo. O sea, la gente, a pesar de que se enteró del tema, todo el mundo era como que yo fui muy cerrada también. Yo conté que Agustín venía con un cardiopatía, pero yo no conté como la severidad de la situación.
Pero la gente fue muy linda, o sea, Agustín tuvo 1000 showers, entonces, claro, hubo un momento en donde era como que o almas al cuarto o no tienes dónde meter una caja. Pero eso también te daba como esas cosas lindas de estar embarazada, ¿cierto? O Total, sea, una el baby ilusión. shower, el cuarto. Y creo que ninguna mamá debería no tener eso, ¿cierto? O Total. sea, eso es una parte de una ilusión muy bonita. O sea, organizar el cuarto del hijo es como, qué chévere, la ropita, el Total. cambiador y la ilusión. Y yo siento que sí te necesitabas tener eso para también estar segura que tu hijo no sabemos en qué momento si iba a durar o no iba a durar su vida en el plano O si terrenal van a hacer. o que sí iban a hacer, pero esa ilusión hay que dársela a las mamás. Total, y sabes que fue muy lindo, que yo me sentí muy rodeada. Claro, una red de apoyo. Y esa red de apoyo es fundamental. Sí. Entonces hicimos el cuarto Ujú. y fue muy loco porque yo tenía, hay una, como un síndrome, yo soy psicóloga, y hay un síndrome de las embarazadas que se El llama el nesting, nesting. claro. Bueno, yo lo tuve exacerbado. Yo duraba horas en el cuarto. Hasta una vez quise pintarlo yo. Y mi esposo como que, mi amor, o sea, acuérdate que la pintura no, o sea, no, tampoco. Yo como, ok, pero yo tuve nesting impresionante y porque además yo me obsesioné mucho con el tema de la seguridad de él. Ujú. Entonces yo averigüé todos los temas de seguridad, averigüé, por ejemplo, qué tenía que comprarle a él para que fuera más fácil. Yo sabía, yo tenía muy claro que él iba a estar en UCI, que él iba a tener oxígeno, entonces no comprarle el body que se saca por la cabeza, porque entonces el tema del oxígeno se Claro, iba a acá. salir, sino de los que tienen como una abertura por acá, que no son tan comunes, entonces hay que comprarle eso, hay que comprar, o sea, hice 1000 cursos de temas de seguridad, hice curso de reanimación, o sea, como que yo estaba súper enfocada en ser la mejor versión de mamá que podía ser, como hacemos todas, ¿Tú hablabas con Agustín desde la barriga? todo el tiempo. ¿Qué le decías? Hablaba mucho, le cantaba mucho, yo todo el tiempo mensajes positivos. Vamos a salir adelante, esto va a estar bien, yo sé que vamos a tener momentos difíciles, pero mi amor, no te preocupes que acá estamos haciendo hasta lo que podemos, estamos haciendo tanto la parte espiritual de la oración como también la parte física de yo cuidarme, comer súper sano, ir a todos mis chequeos médicos, o sea, yo le contaba a él como que, nunca me han preguntado eso, yo le contaba a él que todo lo que estábamos haciendo para su venida y que lo estábamos esperando con demasiada ilusión. Eh, hasta cuando nació yo le decía, le contaba sobre su familia. Ah, wow. Yo le contaba muchos cuentos, entonces le contaba, tú, no sé, en Barranquilla tienes a tu abuelito, a tus abuelitos que se llaman tal y tal, así. Qué espectacular. Hablabas con Agustín y qué hablabas con Dios. ¿Qué le decías a Dios en ese momento antes de nacer? ¿Cuáles eran tus conversaciones con Dios? Lo que nos quieras contar. Sí, por ejemplo, un momento, como un mes antes de que Agustín naciera, que iba todos los días al Santísimo, todos. Y yo me arrodillaba y le decía, como me diste esta vida, yo la acepto, es tu voluntad, yo me acojo, pero si quieres hacerme el milagro, te lo pido, que ese corazón se reduzca. Y cada vez que llegábamos a una ecografía, preguntábamos, ya, se achiquitó, como si fuera algo que supiéramos que iba a pasar, ¿sabes? Como, ya se achiquitó, así. Y, Y siempre, y, no. exacto, no, tu fe no flaqueaba, En el embarazo, no. ¿no? En el embarazo, nunca. Yo en el embarazo, al contrario, yo decía, cada vez que yo iba, me decían, el corazón de Agustín, siempre me decían así, es muy feo, como muy deforme, pero es funcional. Ok. Entonces yo le decía, yo con eso estoy bien. O sea, si el corazón del late y funciona bien, yo me siento súper agradecida por eso, Se lo mirabas de otra perspectiva. de otra perspectiva. Claro. Por ejemplo, me pasaba algo muy fuerte y era que mis amigas, muchas empezaban a tener hijos al mismo tiempo. Entonces ellas eran como, ay no, tenaz, no vamos a poder dormir, la lactancia, y yo por dentro era como, Deli no dormir, Deli tener problemas de lactancia, o sea, quiero que esos sean mis problemas y a esos problemas los voy a sacar adelante porque tengo otros terribles que no sé cómo vaya a manejar. Claro, claro. En ese momento también cuando tus amigas estaban quedando embarazadas al mismo tiempo que tú, no les daba como, porque hay muchas que de pronto como que se alejan, como que no quiero de pronto que Jihan se sienta mal porque mi hijo viene sano, o fueron muy receptivas contigo, como en la parte de amistad de amigas. ¿Sabes qué pasa? Que en ese momento la gente era muy positiva. Ok, A mí me pasó cuando Agustín murió. Muchas se alejaron. ok, así. Sí. Y fue fuerte porque además a mí me costaba, duré un tiempo en donde me costaba ver niños de la de Agustín. Claro. Entonces,
y las entiendo, ¿sabes? Como que esas dos posturas son tan difíciles, pero entonces ellas eran como no puedo hablar de mi hijo enfrente de ella, prefiero alejarme. Mm, Y lo entiendo. claro, Es una postura muy difícil. es Tú muy estás difícil. estrenando a tu hijo también. Sí, entonces yo tengo una felicidad, pero pues no la puedo manifestar así genuinamente Contigo, contigo, pero estoy feliz, entonces mejor me alejo. me... Exacto. Vamos a, a llegar a esa parte donde, bueno, se hicieron los exámenes, todo iba, digamos que bien, Sí. estaba vivo, llega el momento del parto, cesárea, obviamente por las condiciones que venía. ¿Qué pasa en esa cesárea? Fue hermosa. Mira, a mí una cosa que se me parte la voz y todo, cuando nosotros entramos, tú no sabes el positivismo en el que nosotros entramos ese día. Era una cosa súper impresionante y yo creo que también se pegaba, ¿sabes? Entonces el médico cuando nos vio les dijo al equipo médico, porque había un equipo médico subnormal, Claro, obviamente. claro, claro, claro. Como que, oigan, yo les quiero contar algo de esta pareja, y es que esta pareja, a pesar del diagnóstico que tiene, que es un diagnóstico muy complejo, siempre ha venido a todas las consultas con esa sonrisa con la que ven que tienen ahora. Siempre han venido positivos, siempre han venido felices, siempre han venido contentos. Y qué bendición tener una pareja así, dijo eso. Vamos a orar. Y todo el mundo, pues, me imagino además que puede que no, habría gente que seguramente no era católica en el lugar, Lo respetó. y con todo el respeto y todo el cariño cogieron y oraron y le rezamos fue a la Virgen María, diciendo, Mamá María, tú que eres mamá y que sabes los dolores de las madres, acompáñanos. Y fue un momento demasiado Qué sublime. lindo. O sea, te sentiste Uf, realmente acompañada de todos. en una paz. Yo le había pedido a él que me pusiera una playlist mía que yo había Ujú. armado, una playlist de muchas canciones. Y nosotros sabíamos que el primer llanto era como el primer grito de gloria, Claro. como de lo logramos, porque algo que aprendí es que nosotros vemos el llanto como algo negativo. Cuando alguien te dice a ti, es que yo lloré porque tal, y cuando yo oigo eso, yo le digo a la gente, oigan, el llanto es vida. Cuando yo vi que mi hijo lloró, yo dije, está vivo. Cada vez que lloren, porque todos lloramos de alguna manera por tristeza, rabia, frustración, felicidad, pero de alguna manera el llanto es vida. Claro, claro. Cuando yo vi el llanto de mi hijo, yo dije, está vivo. Y salió una canción muy especial, Sí. ¿cierto? ¿Cuál? No, te voy a decir algo, nosotros no nos habíamos dado cuenta. Pues claro, tú anestesiada con mil cosas, con esa adrenalina tan brava que teníamos, porque Total. además Agustín nace, sale corriendo para UCI. Claro. Yo no tuve esa golden hour que tienen las mamás deliciosa, espectacular, no. Fue como que, hola, mira, sale. Después, ya cuando estábamos más en paz, cogemos el celular, vemos el video del nacimiento y nos damos cuenta que cuando Agustín nace, suena aleatoriamente la canción de San Agustín. Y digo aleatorio porque eran muchas canciones las de la playlist. O Claro, sea, si yo te digo claro. teníamos 3, pues bueno, la posibilidad que saliera era toda. No. Claro, claro. Y tú, exacto. En esos momentos los médicos no es como que vamos a poner esta canción en este momento exacto, claro. O Y sea, menos en el tipo de cesáreas que yo tuve. exacto, no hay tiempo para nada. Nadie estaba poniendo atención a la música. Todo Claro. el mundo tenía mucha atención. Espectacular. ¿Tú crees que eso era un mensaje de Dios que Bueno, te quiso decir algo? ¿O tú cómo interpretaste ese momento con esa canción en ese momento? yo sé que cada cual puede tener una interpretación Ujú. desde su espiritualidad y desde su vida, pero yo en toda la historia de Agustín no he parado de ver mensajes de Dios. Es muy fuerte. Y mensajes de Dios en donde la gente quiere que Dios le saque un letrero en el cielo y otros mensajes tan sutiles que yo digo, esos son los que Dios me ha mandado. Una canción de fondo, Ujú. una persona que pasó y me dijo una palabra y yo digo, wow, ahí está Dios. Y ese es el sentido real de la vida. O sea, que otra persona puede haber dicho, ay, salió la canción. Yo no. Yo opto por creer y yo opto por decir, qué belleza. En el momento más duro, uno de los más duros de mi vida, Dios me dijo, acá estoy con una canción. Claro. Wow. ¿Nos quieres compartir de pronto otras señales que tuviste a lo largo del embarazo? De pronto una en particular que quizás también te resonó o sí lo sentiste como una señal. Yo sentí muy fuerte la presencia de Mamá María, por ejemplo. Ok. Yo tuve 2 sueños, tuve 2 sueños muy impactantes. Yo soy una persona, era una persona un poco apática a las señales. Pero, por ejemplo, yo tuve un sueño antes de la semana 12 de embarazo en donde yo soñé que tenía un hijo enfermo. Y cuando sale la semana 12, que es como cuando uno le descartan que el hijo tenga síndrome de Down, que es como una tragedia para todo el mundo. Y hoy en día yo digo como, claro, obviamente uno no quiere que el hijo tenga ni gripa, Claro. pero
si tú lo pones en alguna perspectiva, es como, wow, el síndrome de Down hoy en día ha avanzado tanto como la medicina abarca esta condición y tal, Claro. pero uno de primeriza tiene eso en la cabeza, ¿no? Entonces yo Sí. dije, ay, ¿será que mi hijo viene con síndrome de Down? Cuando sale que no, yo llamé a mi mamá y le dije, mami, es que imagínate que yo soñé que Agustín venía con síndrome de Down, pero bueno, ya me dijeron que no, entonces estoy tranquila, imagínate. Qué duro, ¿ah? Duro. Y el segundo sueño que tuve fue a días antes de que naciera Agustín. Yo soñé que yo estaba con una fiesta, pero una fiesta como religiosa. Pero Ok. para mí eso no es raro porque como yo vivo tan metida en este mundo, como que normal. Pero en un momento yo iba caminando y al fondo veía una estatua de la Virgen María, pero era una estatua como elevada. Y yo me acercaba a ella y cuando yo me acercaba yo veía que ella gesticulaba, o sea, que se movía como si fuera un ser humano. Y a mí me impactaba y ella empezaba a llorar con mucha tristeza. Y me Mucho miraba, dolor. mucho dolor y me miraba la barriga. Y ese día yo dije, wow, este sueño estuvo súper fuerte. Pero yo lo opté, como lo analicé, como ella está conmigo. Exacto. Yo también lo interpreto así. Ella está conmigo. Claro. Pero después, Siento tu dolor. siento tu dolor. Pero después, cuando todo pasa, porque yo tenía mucho positivismo que las cosas salieran bien, cuando todo empieza a evolucionar, yo me doy cuenta que lo que ella quiso decir es, entiendo por lo que vas a pasar, Claro. porque yo lo viví. Wow. Bueno. Pasa, dale, digamos que ya Agustín está en UCI, tú estás en recuperación. ¿Qué pasa en esos? Son como 12 días en UCI, ¿correcto? Más o menos. Son 4 días en la UCI de la Santa Fe. Ok, 4 Ese días. fue como el protocolo que ellos dijeron. Ujú. 4 días en UCI, después tocaba llevarla en una ambulancia hasta la cardio infantil para que ya vieran como todo el funcionamiento del corazón. Entonces esos 4 primeros días fueron días muy duros, pero a la vez yo siempre trataba de verle como lo positivo a la situación. Yo hablaba con mis amigas que tenían hijos recién nacidos y me decían, no he dormido. Y yo, bueno, yo sí, yo duermo 8 horas seguidas, porque por lo menos me están cuidando a mi bebé y yo puedo Qué descansar. lindo. Yo trataba de verle lo positivo, Wow. literal. Cuando nace Agustín, esa fe de como que van a ser sanos, digamos que todo, digamos que falsa alarma, y no, pues nace pues con su condición. Esa fe no se flaquea. No, porque es que en ese momento Agustín tenía su problema, pero era entre todo un niño sano. Ok, ¿Me entiendes? ok. O sea, ejemplo, ya cuando nosotros llevamos a la cardio infantil, un día yo cojo y le digo, mi amor, no llore. Agustín era súper pechichón. No llore. Entonces uno lo cambiaba y le daba como rabia. No Ujú. llores, mi amor. Como un bebé, digamos que estuviera perfecto. Es Ok, ok. o sea, yo, mi amor, no llores. Mira que todo el mundo está en silencio y tú eres el único bebé llorando. Y me dice una enfermera, yo hoy en día me río en ese momento que yo, ay Dios mío. Y me dice la enfermera, es que es el único que no está entubado. Y yo me provocó derretirme. Yo, no, pues qué bestia, obvio. Entonces, claro, entre la UCI, mi bebé era el sano. Wow, Jehan, Jehan, o sea, ver como la otra cara de la moneda y ver, digamos, como que hay personas que están, hay mamás que están peor que yo y tengo que agradecer de que él, por lo menos ante todo, estaba bien, pues dejando a un lado la condición. Es impresionante cómo tú veías diferentes perspectivas, o sea, decía, gracias a Dios, mi hijo está aquí sin entubar. Sin entubar. Yo Y siempre, Kiko, perdón, y Kiko cómo manejaba, porque fue muy yo fuerte. sé que tú le dijiste en redes, hablas mucho de las mamás, pero el esposo también es una clave fundamental en este proceso. ¿Cómo lo manejó Kiko todo esto? Kiko viéndote a ti mal, pues obviamente eres la mamá y él como papá, ¿cómo lo manejaba todo esto? Ese fue un momento muy duro para nosotros como pareja. Te voy a contar por qué, tampoco le he contado. Y es que, imagínate que Kiko le hizo una gran apuesta a su vida profesional. Kiko es publicista, tiene una empresa de publicidad. Y él empezó a sentir que necesitaba un máster. Perdón. Kiko empezó a sentir que necesitaba hacer un MBA. Y se matriculó a un MBA, el más pesado de Colombia, me atrevo a decirlo, en el Wow. INALDE. Y esa semana era una semana que él tenía que ir presencial o se tiraba todo lo que ya había hecho y ya lo estaba terminando. ¿Ese día de qué? La semana en donde Agustín estuvo en la cardio infantil. Ok, ok. Entonces yo le decía, pero ¿cómo te va a hacer para allá? Pero a la vez, ¿cómo le voy a decir yo que no se vaya y se tire todo lo que ha hecho y tenga que volver a empezar? Complejo. Porque las cosas duras es que cuando tú tienes un hijo enfermo, te tengo una noticia, la vida sigue. Entonces era demasiado complejo. Pero adicionalmente había algo que complejizaba más y es que yo era lactancia materna exclusiva y solamente dejaban entrar un papá.
Entonces, pues obviamente, pues mamá. Entonces, para mí fue muy agotador porque Kiko estuvo muy poco, tanto porque no quisiera, porque un día que él fue, porque además uno tenía como que inscribirse, como que va a entrar Jihan Ali. Y un día yo le dije, métete tú a ver qué te dicen, casi no lo dejan, nos tocó llamar, yo no sé qué. Y para él fue muy duro, ella salió llorando y salió descompuesto, porque me dijo, llevas muchos días en esa situación tan dura, solita, Uy, no, sin que nadie te acompañe. Sí, me acuerdo, o sea, era muy duro, muy duro estar sola. solo, solo y horas de horas tú sentada, lactas, vuelves y lo pones, porque además yo ni siquiera lo soltaba, porque además yo veía que como casi todos estaban entubados o todos en un momento, porque eso rota mucho, pero pues las mamás no podían ni siquiera cargarlos, entonces yo veía a las mamás acariciándoles así la carita, yo decía, yo lo puedo cargar, ¿cómo me va a cansar? ¿Me entiendes? Claro. Porque claro, ya empiezan los brazos como y la posición. Yo decía, no, no me puedo cansar. Me hace impresionante, yo tenía 4 días de haber tenido una cesárea, yo manejaba, yo subía, bajaba. Yo decía, hoy a personas que decían, es que la cesárea es muy dura, y yo, ¿qué dura va a ser? Yo subía, bajaba, manejaba, iba a almorzar, porque tú no puedes almorzar ahí, entonces caminaba un montón para ir a almorzar, me devolvía con mi raja, como sin nada. Entonces, claro, para Kiko fue muy duro emocionalmente. Yo también tenía una coraza, yo llegaba agotada, entonces le hablaba muy poquito, me levantaba muy temprano para ir, entonces yo casi que lo abandoné a él, ¿sabes? Claro, Muy claro. difícil. Lo que pasa es que también aquí es algo que tenemos que destacar, es que estaba Agustín en el hospital, obviamente, pero nació una mamá con las hormonas No, revueltas revueltas. y la cesárea duele. Lo que pasa es que tú estabas anestesiada. Eso Tú me... te pusiste un caparazón y sí dijiste, a mí nada me va a doler porque yo tengo que estar enfocado en Agustín y nadie más. Y eso pasa mucho en las mamás que tienen estas situaciones, que después de mucho tiempo dicen, Dios mío, ¿yo cómo hice? Como ¿Cómo hice. hice? ¿Y cómo caminé? ¿Y cómo subí? ¿Cómo salté? Pero las hormonas, o sea, o sea, todo está revuelto. Te sale una fuerza De yo no sé de dónde. impresionante. Impresionante. O sea, yo te puedo decir, píntate esto, como el Buenavista 1, Ajá. Buenavista 2. Yo tenía que ir del Buenavista 1 al Buenavista 2 a almorzar todos los días, con 4 horas de cesárea. Ir y volver, como sin nada en la vida. O sea, yo no me acuerdo haber dicho, "Au", no. Yo al contrario, yo iba rápido para volver rápido. Y Kiko en ese momento, él te manifestaba, digamos, que los hombres unas veces son un poco más reservados. Él es muy reservado. Exacto, varios, o sea, y lo digo aquí como abiertamente, no me juzguen, creo que a los hombres los enseñaron y eso, como a guardarse muchos sentimientos, ¿cierto? Como que tú eres el hombre, tú no llores, tú no digas, tú quédate como una estatua protectora. ¿También fue así Kiko? Él fue así, él fue muy ¿O flaqueó en fuerte. algún momento? Yo vi flaquear a Kiko 6 meses después de la muerte de Agustín. Ya ahí sacó todo. Un día que yo dije, me preocupé. O sea, este hombre se reventó. Es que reprimió muchos sentimientos. Reprimió mucho porque además, claro, yo llegaba destruida porque además en esas UCIs te tocaron unas cosas horribles. A mí me tocó una vez un niñito que se murió, otra vez me tocó una niña que estaba en ECMO, conectado en ECMO, que es un aparato que literalmente te hace todo, y personas además con condiciones económicas demasiado complejas y sus hijos además muriéndose, entonces ver cómo tienen que luchar para comprar el pañal, para comprar la crema, para el almuerzo. Entonces, claro, yo llegaba súper cargada y él era como a recibirme, ¿sabes? Como, ¿qué puedo hacer? ¿Quieres hablar? Y yo era como que, no, pero ¿cómo está Agustín? Todo está bien. Yo salía de la cardio, además, obviamente muy obsesionada, y llegaba a mi casa a la noche, 30 minutos, y llamaba, ¿cómo está? Bien, bueno. Me levantaba a la madrugada y llamaba, ¿cómo está? Bien, así. Y salía a la mañana, ya voy para allá, ¿cómo está? Bien, listo. Porque uno no se puede quedar a dormir, sino que lo agradezco. Claro, Yo me hubiera quedado a vivir ahí, claro, estuviera deshecha. claro. Tuviste momentos de, pues uno que pasabas mucho en UCI y estabas rodeado de mamás. ¿Tuviste algún momento donde quizás tuviste alguna relación con algunas mamás que estaban, digamos, en esa situación, o sea, que estaban en la misma situación que tú, diferentes, pero en el mismo En lugar? la cardio infantil no, y ¿No? me arrepiento mucho. Por ejemplo, yo no quedé ni siquiera no me acuerdo ni siquiera de haber hablado con enfermeras mucho, o sea, yo estaba muy bloqueada, Ok, muy paniqueada. normal. Ya en la última UCI de Agustín, donde murió, sí hice contacto, todavía tengo una persona con la que me hablo, Ah, sí. sí, barranquillera, tiene un bebé grande ya, se llama Noah, operado de una tercera operación de corazón.
Y ese gordo salió adelante, está bien. Me manda mensajes, el otro día me mandó un mensaje. Qué lindo. Sí. Ante todo, encontrar, digamos, como ese encuentro con mamás o sentir ese mismo, que tienen el mismo sentir en la misma situación también hace que la cosa sea un poquito más alentada, no, Total. no digamos alentada, pero con más calor, con más, Y sale algo de ti muy hermoso, es que sale un agradecimiento muy profundo. totalmente. O sea, yo valoraba cada cosa que yo veía que las otras mamás no tenían, porque claro, ellas tenían algo que yo no y yo algo que ellas no. Y yo decía, uy, yo tengo esto, gracias Dios mío, gracias, tú empiezas a ser muy agradecida. Total, no, totalmente. Digamos que vamos a saltarnos un poquito cuando ya Agustín sale de UCI, llega a casa, como Perfecto. dices tú, con una parnafernalia de cosas, porque era complejo. ¿Con qué sale él? ¿Sale con oxígeno o cómo fue la...? Inicialmente sale en medio de todo súper fácil. Él sale con oxígeno, dependiente. Hay niños que, por ejemplo, sobre todo en Bogotá, que es la altura Claro, superior, necesitan oxígeno para dormir. No, Agustín, todo el día necesitaba oxígeno. Sale con aspirinas, como si fuera un viejito, yo decía, porque uno de los problemas de él es que puede hacer un trombo en el corazón y tener un paro. Entonces sale con aspirina, le tenía que dar aspirina 2 veces al día y sale con una dosis alta de hierro. ok. Entonces eso implicaba que también podía tener estreñimiento. Nunca tuvo. Yo salgo muy presionada con la lactancia porque me dijeron, si usted quiere que su hijo sea realmente fuerte, tiene que lactar. Mm, Ay, durísimo, horrible, qué horrible. presión. Una presión horrible, o sea, para mí, y eso me tomó años. Y mamás lo reinterpretan como que si tú no le das leche Se va a materna, morir. te va a morir mañana. Sí y no, o sea, Sí, después lo sí. Sí, entendí. claro, pero en ese momento ese fue el mensaje que tú recibes. Y otra cosa, a él no le puedo dar ni una gripa. Si le da una gripa, se muere. Mm. Entonces yo me encerré. En mi casa no podía entrar nadie. Entraba mi mamá y mi suegra de vez en cuando. ¿Tuviste enfermera? Tuve una enfermera. Yo digo que yo me he gastado todos mis ahorros en enfermeras porque me daba terror. Claro, en Yo las soy, noches. yo soy una persona muy dormilona además y yo sabía, y eso es algo bueno que hice, como acertado, que también hoy me aplaudo, y es como que yo sabía que mi necesidad básica, más allá de comer, lo que fuera, era dormir, porque después iba a empezar a perder la cabeza, me Qué bueno. conozco. Entonces yo dije, no, vamos a tener una enfermera nocturna para que yo pueda dormir, y me conseguí una enfermera que había tenido experiencia en UCI neonatales, o sea, todo el tema. Y esa persona me ayudó muchísimo. Él, yo le compré pues el saturador más sofisticado que había. O sea, yo me obsesioné mucho con eso. Entonces ella lo saturaba todas las noches, todo el tiempo, que estuviera viendo oxígeno, ta, ta, ta. Aprendí, yo digo que yo me volví neonatóloga. Yo aprendí a hacerle todo a Agustín en la casa. Entonces tampoco era que tuviera tanto. Claro, Pues no hay niños que Ujú. salen con tracostomías. claro, No. claro. En ese momento donde estás ya con Agustín en casa, pasaste UCI, bueno, vamos a hablar de ese momento, estás bloqueada. Uno, como te digo, oye, uno se pone una caparazón. ¿Dónde queda tu relación con Dios? Súper, súper ¿Bien? bien, sí, súper bien. Por ejemplo, mi primera y única salida cuando Agustín estuvo en Bogotá en la casa era al Santísimo. Ok. Yo no lo dejaba solo nunca. Pero entonces empecé a decir, bueno, bajarlo solo mientras duerme, con mi mamá o lo que sea. 15 minutos yo voy al Santísimo y vuelvo. Si yo ponía música, era toda música de Dios. Si yo veía cosas, películas o algo, me acuerdo que me vi una película de San Agustín que dura como 2 horas y media. O sea, mi relación está súper fortalecida con él. Qué lindo, Sí, en porque ese pudo momento. haber, digamos que, Flaqueado. flaqueado. No, en ese momento no. En ese momento puntual, no. Agustín está en casa, tiene un episodio de... No, perdóname. Te dicen que es mejor que vengas a Barranquilla por la saturación, ¿correcto? Sí, yo empecé con el afán de porque él no respira bien. Entonces los Claro, médicos me dijeron, mira, ni idea, como la enfermedad de él no tiene como, no sabemos cómo puede avanzar. claro. Lo que sí te podemos decir es que si él estuviera en el nivel del mar, seguramente no necesitaría oxígeno. Mm, Inténtalo. Entonces yo hablo con varios médicos en la cardioinfantil, que eso es algo que después me culpé mucho. ¿Por? Ya cuento porque esto va a ser delicado, esto que va a decir. Ok, Pero me vengo a vivir a Barranquilla, que además yo lo tomé de una manera también, pues Kiko y yo lo tomamos muy bonito porque fue como, hay personas que tienen esta situación y no pueden irse a Bogotá. claro. Yo puedo, no solamente puedo, yo voy a llegar a Barranquilla y va a estar algún familiar nuestro esperándonos, como efectivamente pasó, mi papá estaba esperándome en la puerta con una bala de oxígeno, porque nosotros teníamos que viajar con un compresor de oxígeno que duraba 2 horas la pila. Cuando nosotros nos bajamos, la pila se acabó, nos tocó salir corriendo con un muchachito con oxígeno
como si fuera una emergencia, Claro, para que lo volverán a conectar. para conectarlo. ¿Quién le pasa eso? O sea, ¿quién posibilidad de que tu papá te recoja una bala de oxígeno, listo, ta, ta, ta? Bendición, gracias Dios, bendición porque muchas personas no tienen eso. Bendición porque mi papá fue y nos consiguió un apartamento porque yo no podía vivir con nadie. Esto es algo que también me preguntan, ¿por qué no te fuiste a vivir donde una tía o algo? Yo no podía vivir con nadie porque nadie podía tocar a Agustín porque era era un niño que no le podía dar nada. No podía dar nada. Entonces yo tenía que estar aislada totalmente. Él fue, me consiguió el apartamento, ¿me entiendes? Todo. Entonces nosotros tuvimos un mes y medio muy lindo en Barranquilla y le tengo un cariño especial a Barranquilla porque yo pude empezar a salir, o sea, yo empecé a decir, bueno, salgamos con toda la precaución, podemos ir, un día por ejemplo fui a un club. Pero ven acá, ¿cuándo le quitaste tú Bueno, el le quité el oxígeno? oxígeno. Te adelantaste un poquito, Sí, porque sí, ese sí. momento de quitarle el oxígeno a tu hijo es un sentimiento entre nervios, responsabilidad y también alegría si salía todo bien. Imagínate que una de las cosas era que yo en Bogotá le tenía una persona que iba y le medía la saturación y le hacía una oximetría, se llama eso. Yo, neonatóloga. Cuando llegué acá nadie hace oximetrías. Porque acá nadie usa oxígeno. Claro. Y yo era como, ¿qué hago? Entonces la persona que me la hacía en Bogotá me llama y me dice, hagamos videollamada y yo te enseño. Entonces yo aprendí a hacer la oximetría, Dios Agustín. mío. Entonces, bueno, empiezo yo a hacer todo el tema. Le ponía en el piecito su oxímetro 99 con oxígeno. Entonces empecé a bajárselo, eso fue como al segundo día de estar acá. Empecé a bajárselo y como al tercer día, ese niñito tenía lo mínimo de oxígeno con 99. Eso tampoco es bueno, o sea, tener oxígeno cuando no lo necesitas. Claro. Entonces era un poquito como que afán. Sí. Entonces un día dijimos, bueno, vamos para adelante. Entonces yo le hice una oración, Dios mío, esta es una nueva faceta de Agustín, en tus manos dejamos esta faceta y se lo quito. Y ese berraco, mi esposo dice, es juniorista, efectivamente. 99 de saturación sin oxígeno. Qué espectacular. Empezó a crecer impresionante, a engordarse, él se Ay, engordó. ¿y tú qué sentiste, No, Jehan? O sea, muy tú le feliz. quitaste el oxígeno, o sea, que... ¡Wow! Era como nuestro segundo reto. O sea, el primer reto nació. Segundo reto salió de la UCI, lo logramos. Tercer reto, no tiene oxígeno. Entonces yo podía bañarlo, por ejemplo. Bañar a un niño con oxígeno es un rollo. Claro. Vestir a un niño con oxígeno es un rollo. Lactarlo con oxígeno. Empecé a tener una maternidad normal. En medio de lo normal que pueda tener. Pero entonces, por ejemplo, yo lo que te estaba contando, yo podía salir. Claro. Entonces yo lo ponía en su bassinet, en su coche, y él iba ahí y yo salía con él, porque además acá se presta para las salidas porque Es fresco. es fresco, aire libre, no estamos encerrados, Sí, claro. el clima ayuda. Claro. Entonces yo empecé a amar Barranquilla porque yo decía, mi hijo es libre. Claro. Y yo soy libre, porque Claro. también yo ya empecé a agobiarme, estar Claro. encerrada, ya llevaba 2 meses y medio encerrada. Claro, claro. Ya en cualquier momento iba a salir todas tus emociones o todas esas Claro, hormonas, o mi sea, carga. ese posparto. Es más, yo admiro tu fortaleza y tu fe porque a una mamá le pudo haber dado una depresión posparto. Yo le tenía mucho miedo a la depresión postparto. Claro, y eso es inevitable, eso no es como que hoy amanecí quiero depresión postparto, no, o sea. O yo soy muy débil y me dio, porque yo la sufrí, pero después Claro. te cuento. Claro. Sí. Entonces eso no es debilidad, de fortaleza, no. No. Eso pasa. Eso pasa, punto. Sí, Sí. o sea, eso no es como que yo quiero hoy tener depresión. Sí, postparto". o ay, yo soy tan débil de Sí. espíritu que no. Eso es químico. No, eso es químico. Antes de eso, querías contarnos algo que pasó con la cardioinfantil, que te arrepentiste de comentar a los doctores. Ok, eso es un adelanto un poquito ya de cuando Agustín está en la UCI acá. Ah, ok. Entonces, es un sentir en el que yo creo que estoy equivocada en mi parte racional, pero el duelo tiene un componente muy fuerte de culpa. Ujú. Y la culpa que a mí me quedó de mi duelo y que todavía la estoy manejando, hay días en que no está, hay días en que vuelve, porque el duelo no es algo lineal, Claro. pero se me exacerba mucho cuando estoy en Barranquilla, es rarísimo. Es que la culpa es por qué me vine para Barranquilla. Si él hubiera estado en la corte infantil, no hubiera muerto. Creo que eso no lo decide nadie. Nunca lo vamos a saber y te voy a decir algo. De pronto, o sea, Pero mi porque parte lógica. los doctores te dijeron no vayas a Barranquilla. No. Y lo he hablado con muchas personas y la gente, pero ¿por qué piensa? No tengo ni idea. Porque la mamá busca siempre buscar Un una culpable, culpa, una ajá. culpa. Donde sea, pero uno lo busca. Y yo tengo ese tema en la cabeza súper, y lo he tratado de manejar y de hablar y he hablado con Dice, la no, culpa La culpa. del duelo. Jehan, entonces,
están felices en Barranquilla. Felices. Agustín no tiene oxígeno, pueden tener una vida normal, pueden salir, etcétera. ¿Qué pasa luego? O sea, cuando empezó, digamos, como a la salud de Agustín, ¿qué fue pasando con la salud de Agustín? De las cosas difíciles que fue muy rápido, porque nosotros nos devolvimos un tiempo para Bogotá, un fin de semana, para hacer los exámenes, porque solamente queríamos hacer los exámenes allá y nos habían dicho sí o sí tiene que volver. Entonces nos íbamos para allá Con el oxígeno, con todo el oxígeno cuento. y yo dije, no, de pronto como ya está más grande, ya Ajá. puede, y no, llegamos y la saturación al piso, Bajaba. otra vez, todo mal, su corazón estaba bien, nos dieron permiso para volver, volvimos. Y hablando con los médicos nos dijeron, miren, lo más posible es que Agustín vaya a ser un peladito que necesite vivir al nivel del mar. Su corazón no da para oxigenar en la altura de Bogotá. Ni cortos ni perezosos. Ok, perfecto, entregamos apartamento. Empezamos a trastear la oficina de Kiko para acá. Yo en ese momento tenía un superpuesto, pero todavía estaba en licencia de maternidad. Entonces dije, bueno, cuando entre de licencia renuncio. Alguien acá me dará empleo, yo voy a empezar a pasar hojas de vida en Barranquilla. Alguien me pondrá a hacer lo que sea y nos venimos para acá. Te vienes para acá con tu papá, pero dejas una pieza muy clave que es tu Mi mamá. mamá. Uf. Horrible. Pero entonces mi mamá empezó a viajar. Entonces yo Bueno. me empecé a calmar. Claro. ¿Sabes? Como que ella venía para acá. Es más, una vez se vino para acá. Nos fuimos para Cartagena. Llevamos a Agustín a Qué Cartagena. delicia. Y yo pude empezar a vivir una maternidad que para muchas de que pronto están viendo es normal. De bajar al bebé recién nacido, pues recién nacido no, de 3 mesecitos, a una piscina ahí al bordecito y que él reciba la brisita. Valórenlo. O sea, para mí ese día fue Las como, pequeñas cositas. wow. Claro. Y mi abuelita vivía en Cartagena, entonces como que yo sentía, claro, yo puedo estar también cerca de personas. Mi hermana también viajó, en fin, como que. Entonces cuando ya decidimos que nos vamos a quedar a vivir acá, empezamos a buscar apartamento y encontramos el apartamento donde nos sentíamos cómodos. Además, súper locos porque todavía no sabíamos de dónde iba a salir la plata, nada, pero nosotros estábamos confiados en los trabajadores que somos y la empresa de Kiko acá podía funcionar, yo algo iba a conseguir, tal. El día que nosotros efectivamente encontramos el apartamento fue de los pocos días que yo dejo a Agustín solo. Claro. Pues con la niñera. niñera. Entonces, cuando llegamos, lo empezamos a bañar. Kiko entra a una reunión al cuarto y Agustín empieza a llorar y le empieza a dar como un espasmo del sollozo, que es como que lloran y se quedan secos. Ok. Y él a veces había tenido esos episodios, pero me habían enseñado cómo tratarlo y él volvía en sí. Pero esta vez no volvió en sí. Y el espasmo del sollozo le puede pasar a cualquier bebé. Sí, no quiero como que la gente se alarme. Sí, eso le es súper pasa normal. a cualquier bebé, o sea, a los bebés le pueden pasar. Sí, total. Y es como un momento horrible en donde hay bebés hasta que se desmayan, pero vuelven. Vuelven, exacto. O sea, en este momento, digamos que tú decías, no está volviendo. No está volviendo, está demorando mucho, le conectó el oxígeno, no pasa nada, esto fue obviamente cuestión de segundos, no pasa nada, de repente pipí, de repente popó, y yo me di cuenta, esto es una pérdida como de control, pues como, control. obviamente los No bebés no control, controlan, pero sí, exacto, como un y yo dije en voz alta, se me murió en la casa. En ese momento yo recuerdo lo que entrené de primeros auxilios, le empiezo a hacer respiración boca a boca mientras salimos al carro. O sea, tú ahí en el ascensor. Así, y dándole así, y él vuelve a respirar y vuelve a llorar. El llanto es vida. Llora, nos metemos al carro con la bala de oxígeno, alcanzamos a tenerla, nos vamos corriendo a la clínica. Incluso tú dices que tenías hasta los pumps de lactancia. Claro, o sea, yo tiré todo sin zapatos, él estaba totalmente en cuerito, o sea, una emergencia real, ¿sabes? No como, una cosa, la escena fue muy fuerte y es más, yo hay cosas que aún no puedo decir de lo que viví porque literalmente no me sale. Claro. Tengo en la cabeza, por ejemplo, como estrés postraumático de Kiko gritando, Agustín, Agustín, o sea, Como voces. Como voces. Hay veces que yo estoy en la calle normal y ¡pum! Se me vienen, Claro. o sea, es súper fuerte. Agustín, ¿cuántos meses tenía como para tener un contexto? Exactamente 3 meses ese día. Ok, Eso fue un 26 de julio. Ok, ok. Exactamente cumplía 3 meses. Ok. Entonces salimos a la clínica, llegamos allá. No me preguntes cómo, yo nunca había entrado a la urgencia de ahí. Yo llegué directo a reanimación. O sea, como si Dios me hubiera guiado así, ¡bum! Directico a reanimación, gritando oxígeno, oxígeno. Le ponen el oxígeno y le empiezan como a medir todos sus signos vitales. Y él estaba bien. Claro, porque ya había vuelto. Ya había vuelto.
Entonces, de alguna u otra manera, los médicos me miraban como, esta hija, ¿qué le pasa? Pues ella está bien. ¿Te sentiste que te vieron como que está loca, qué le pasa? Como que está loca, ¿qué le pasa? Un ¿Te poquito. sentiste mal? Sí, me sentí muy mal. Como no acompañada, como que no Sí. sintieron como algo de empatía. No, yo siento que se lo tomaron muy a la Como ligera que hay y otra que vino. quién sabe qué le pasó y bla, Ujú. bla. Entonces yo trataba de explicar mi caso, pero nadie me escuchaba. Yo era como que, oigan, esto es un niño especial, tiene una cardiopatía congénita severa, llamen a tal doctor, porque a mí me han dicho que en esa clínica lo tenía que atender tal doctor y el tal doctor no aparecía y yo en una angustia, de repente aparece. También él fue un poco como, yo entiendo, ¿sabes? Como son 500 pacientes, tú eres una más, pero es tu hijo, es tu todo. Y fue como que ya lo chequeamos y todo está bien. Yo decía, ¿cómo van a decirme que todo está bien si se me murió en la casa? Le hacen un lactato, una prueba de gases arteriales y sale el lactato normal es 2 Ujú. y salió en 8. O sea, él tenía una falla. Altísimo. Nos dijeron, se lo vamos a volver a hacer porque esto no es normal, esto es como un niño que está muerto. Claro. Pasan unas horas en donde me dejan ahí en una sala de espera, como que nadie lo chequeaba, no sé, era muy Y en esa agobiante. sala de espera, con los miles de pensamientos en tu cabeza, ¿le hablaste a Dios? ¿Qué le decías a No me Dios? acuerdo, yo estaba muy bloqueada, es más, te voy a decir una cosa, él en esa sala vuelve a tener una de estas crisis y llega una enfermera y me dice, tranquila, tranquila, todo está bien, y yo decía, no, no está bien, o sea, yo sé lo que viene. Cuando ya la enfermera ve la escena que se vuelve a repetir, las manos se le hacían así, se pone todo morado, rígido, y vuelve a hacer lo mismo, igualito que hizo en la casa, yo ya le vi la cara de terror a la enfermera y fue como, les dije, les estoy diciendo. Vuelven y lo meten a reanimación y yo no me acuerdo. Yo creo que yo me desmayé. Sí. Porque yo cuando me levanto, han pasado ya un tiempo, yo estoy en una camilla ¿Y Kiko dónde estaba? y Kiko entra y me dice, mi amor, lo entubaron. Yo sabía lo que iba a pasar. Claro. Horrible. Porque a mí me habían dicho, entubar un niño cardiópata es condenarlo a morir. Claro. Cuando eso pasa, yo ahí dije, Dios mío, ¿por qué me vine a Barranquilla? Gracias. Porque yo decía, ¿por qué no estoy en la cardio? Y ahí empieza El esa sentimiento de culpa culpa. que me acompaña hoy. Pero bueno, imagínate que no había cama UCI para él. Entonces lo dejaron en la sala de reanimación por un tiempo. Horrible, fue súper agobiante. Entonces empezamos como a llamar a ver qué podíamos hacer, por favor, ayúdenos, una cama UCI, una cama UCI. El entubado ahí. Consiguen una cama UCI, suben, además que todo el tiempo, quienes hemos vivido esta situación, sabemos que todo el tiempo tú tienes culpa como de querer defender a capa de espada a tu hijo, porque es como la respuesta médica era como, hay otros niños que también la necesitan. Yo sé, yo hoy en día lo entiendo. Sí, pero es que tú no estás pensando en otros. Sí, Dios mío. Tú no estás pensando en otros, o sea, tú estás pensando en el tuyo y no es sentirse, no es egoísmo, es Desespero. desespero. El pediatra que estaba buscando aparece en ese momento, Aparece. en todo ese, te da algún un Me- mensaje, una información de lo que... Ellos siempre decían que ni idea, pues que eso era muy raro, que nosotros sabíamos que la enfermedad de Agustín era muy rara. Ay, no, pero es que eso es peor. Sí, entonces yo era como, ¿pero qué hacemos? Entonces, bueno, ya nos entran a UCI. Yo, la verdad, muy agobiada. Llamé, obviamente, a la cardioinfantil enseguida llamó acá, se pusieron como conectados. Ya después, ya en la UCI, empiezan los médicos como ya a como meterse, involucrarse un poquito más, a investigar. Agustín empieza a fallarle todo. Y había un médico que me insistía mucho y me decía, hija mía, el corazón de Agustín está bien, pero todos sus otros órganos no. Es muy raro que todos sus otros órganos no Y su corazón y su estaba bien. corazón esté bien. Algo tiene que estar fallándole a él. Entonces empezaron a hacer muchos exámenes, pues como para ver qué era, pero nada salía, nada salía y a la vez todo salía, no encontraban el origen. Ellos me empezaban a decir, Agustín tiene que tener un defecto, además del corazón de nacimiento, que no conocemos porque nada le está funcionando. No orinaba, empezó como a entrar como en un coma empezó como a diabético, hinchar. era una bola totalmente hecha. O sea, yo decía, este no es mi hijo. Y así duramos 12 días. 12 días muy duros en donde todos los días era una noticia diferente, mala. Hoy no le sirve el riñón,
Le tuvimos que poner insulina porque empezó con el tema del azúcar. Lo tratamos de extubar y nada, nos va a tocar hacerle tracostomía, o sea, como que todo empezaba a empeorar, a empeorar. ¿Tu esperanza, tu fe bajó? Sí, yo un día en donde yo iba todos los días a misa a pelear con Dios, ¿Sí? sí, pero iba a misa. ¿Qué le decías? Y además que, ¿sabes? Eso fue muy lindo porque el padre que estaba en ese momento en la misa que yo iba a la Torcoroma, todos los días decía, acá están los papás de Agustín, vamos a orar por ellos, este es un bebé de 3 meses que está entre la vida y la muerte, en la UCI, pero ellos están acá, nos hacía pasar enfrente, nos abrazaba, o sea, se portaron de una manera que yo decía, gracias Dios, otras personas que nos mandaste para acompañarnos. La gente se portó hermoso, o sea, yo llegué a mi casa y yo decía, ¿qué es esto? Comida por todos lados, domicilios de comida, de brownies, de yo no sé qué, flores, velas, o sea, pero unos Muestras de amor. gestos de amor que yo decía, ¿qué es esta belleza? Hicieron un chat en donde había más de 300 personas orando por mi hijo y yo decía, bueno, la familia, los amigos, yo me metí a ver Eran personas que no números conocías. X y yo, Claro. ¿esta persona quién es? ¿Esta persona quién es? O sea, impresionante. Y obviamente demasiado agradecida. O sea, yo cuento también que una vez bajé y en la puerta de la clínica había como 60 personas que yo no los había invitado. 60 personas orando por Agustín. Wow. Ahí todos. O sea, yo creo que en esa clínica la gente decía, ¿qué es lo que está pasando? Pero ese fue Dios. Claro que fue Dios. Claro que fue Dios porque Dios sabía que yo no iba a aguantar esto que estaba viviendo. Estaba siendo demasiado duro para mí. Muy duro, como 2 días antes de que Agustín muriera, yo hablo con Agustín. Porque Ok. a mí los médicos me dijeron, un médico fue muy fuerte y me dijo, es que mi responsabilidad es devolverte un niño funcional, no una planta. Así. ¿Ah? Pues como que no quedara vegetal, porque algo le pregunté yo, como qué pasa si, no me acuerdo, alguna pregunta, seguro muy boba. Y me contestó así, para mí fue muy fuerte. Y en ese momento yo entendí, pues que Agustín no iba a estar. Claro. Entonces, yo empecé con todo mi proceso de aceptación. Entonces bajaste como a la realidad. O sea, como que Sí. empezaste como poco a poco ver el panorama más realista. Vamos a ponerlo así. Total. Ujú. Y yo dije, bueno, acá fue, Agustín se me va a ir, pero tampoco se iba, entonces empezó a ser muy agobiante. Y yo le pedí a Dios 2 cosas. Yo dije, uno, yo no quiero ver a mi hijo morir. A mí me aterraba eso, como ver la escena. Y 2, yo no quiero que me digan, hay que desconectarlo, tú toma la decisión. Mm. No, 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 Yo le decía, Dios mío, estas 2 cosas te lo pido, no. 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 Entonces hablas con Agustín. Hablo con Agustín y le digo, mi amor, si tú te tienes que ir, vete. Vete porque tú no me vas a desgraciar la vida. Yo le hablaba a Agustín como si fuera un viejo, siempre. Yo tuve mucho miedo de Kiko. Yo dije, él se va a poner demasiado mal. Él va a perder la fe, él va a entrar en una depresión muy profunda y yo necesito estar ahí para él, Y tenías como también como el miedo de que él, exacto, que se perdiera, que se perdiera. como estaba él antes, digámoslo Ajá, así. ese era también mi miedo. Yo decía, Dios mío, me da mucho miedo. Yo sentía que Dios lo iba a defraudar a él, no a mí. Ujú, ujú, claro. Entonces, 2 días después, un día llegamos a la clínica y nos dicen, Agustín no aguanta más. No aguanta más. Agradezco mucho que la clínica dejó que entrara mi familia para despedirnos de él. Hicimos un rosario muy lindo alrededor de él. Días antes nosotros habíamos entrado a una Virgen Peregrina de Fátima también, que la habíamos acomodado en un lugar específico. Nos despedimos. Yo cierro ese rosario diciendo, Dios mío, yo ofrezco este dolor por todas las personas que no creen, no aman y no esperan en ti. Y justo en ese momento se van todos los familiares, nosotros nos quedamos con Agustín un rato y nos dicen, vamos a hacer una transfusión de sangre, tienen que salir, espérenos en la cafetería y ya los llamamos. Ok. Cuando me llaman, me dice mamá Agustín, yo miré a Kiko y le dije, acá fue. Entramos a esa UCI, me acuerdo perfecto, ese pasillo, y oímos hora del deceso. Un médico dijo duro, hora del deceso, tal hora. Nos miramos a los ojos los dos y dijimos al tiempo, ya. Fue muy duro. Sí. O sea, es un momento que uno no piensa que le pueda pasar. Se me fue. Y yo había hecho hasta lo imposible. Claro. Entonces, hay una cosa que también a mí me duele mucho y es, nunca había llorado en un podcast. Muy Aquí- sensible. Sí, claro.
Y una cosa que a mí me duele mucho es que, 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 que yo le decía a Kiko, nadie debería pasar por esto. Y no solamente es como que se te muere tu hijo, sino que tú sales de ese lugar. Me acuerdo que uno en esa clínica salía y le preguntaban como, ¿dónde estaba? Como por control. Entonces uno tenía que decir como, UCI pediátrica, cubículo 8. Nunca se me va a olvidar. Y yo voy saliendo después de que mi hijo se murió sola, pues con Kiko, pero como que sin ningún acompañamiento de nada, de que nadie te diga, ahora que viene. Y el portero, ¿en dónde está? Y yo, en ningún lado. O sea, y yo, UCI pediátrica, ta, ta, ta. Como que el mundo sigue. El mundo sigue, Y tú quedas como, ¿ahora qué? claro. Es muy fuerte porque no hay un acompañamiento de alguien que se te siente y te diga como, ahora vas a sentir esto, el duelo es esto. Los doctores no se te acercaron o las enfermeras o algo cuando... El doctor, había dos doctores, se nos acercaron y nos, como que nos pidieron perdón, como hicimos todo lo posible, ta, ta, ta. Y Kiko fue muy especial con ellos y les dijo como, yo lo sé, hicieron todo lo posible, sigan confiando en Dios, ustedes hicieron su trabajo médico, nosotros hicimos nuestro trabajo espiritual de orar, gracias por todo, empezó como a evangelizarlos en ese momento y yo era como que Kiko ya, por favor, no más. Eh, pero ya ellos se quedan. Otra culpa que me acompaña a veces, ese menos, pero otra de las cosas como que a veces yo me confronto es que yo no fui capaz de verlo muerto. No, pero no tienes que. Total, no tengo que, pero digamos que yo ahora, después de todo esto que he hecho como red, como más que han perdido a sus hijos, eh, son muy fuertes porque hay unas que me dicen como, yo duré 5 horas con el cargado después de muerto, y yo digo, wow, Bueno, mi pero heroína, ¿cómo como puede hiciste? ser algo bueno para una mamá, puede ser un sufrimiento para otra. Para otra. Y yo creo que esa conversación que tú tuviste 2 días antes fue más que suficiente. Sí, Ese fue fue muy ese momento sanadora. entre mamá e hijo, los dos no muertos, ¿cierto? O sea, estaba ahí Total, todavía. O sea, eso vale más. Vale eso vale más. más. Eso vale más. Pero evidentemente, a veces me lo cuestiono y a veces digo como, ¿será? Esos pensamientos que le llegan a uno, eh, ¿será que yo debí haber estado ahí? ¿Será que me entiendes? Vuelve a la realidad. Pero la verdad es que a mí, pues nadie me dijo lo que yo iba a vivir. Claro. O sea, a mí me hubiera encantado y de hecho es un proyecto que yo quiero en algún momento hacer, que alguien hubiera estado ahí para contenerme y decir, mira, lo que va a pasar ahora es, vas a sentir esto, vas a estar así, Sí, un un acompañamiento. acompañamiento. Ahora tienes que hacer, desde ahora tienes que hacer estos procesos, porque es que además a uno le toca ir a las clínicas y rogar que le digan cómo entierra al hijo. Eso es súper inhumano. No. Tan así que yo le dije a mi familia, yo no soy capaz. O sea, yo no puedo hacer esto, ustedes háganlo por mí. Entonces a mi papá le tocó ir, decir que íbamos a cremar, a mi suegra le tocó subir, reconocer el cuerpo. No, fue un proceso aterrador. Kiko y yo nos fuimos para la iglesia. Yo dije, yo no puedo. Una de las cosas, por ejemplo, que yo le dije que yo quería hacer era donar los órganos de Agustín. Y me dijeron, pues Kiko se rió, me dijo, mi amor, todos los órganos de Agustín fallaron. Pero yo me acuerdo y creo que eso es real, pero no sé, como que uno puede donar la retina, pedazos de piel, a uno porque nadie le dice eso. Yo hoy ¿Y en se día, puede? yo creo que sí, yo he oído eso. Hoy en día yo sería muy feliz de saber que un chiquito pudo salvarse de alguna u otra manera por algo de Agustín. Claro, A uno no claro. le dicen nada de eso. No, la El verdad que tema no. del duelo perinatal es muy abandonado. Nadie le pone atención a eso. Es un tema bastante que se tiene que hablar y que se tiene que abordar de la mejor manera, porque es como dices tú, o sea, murió, Chao. chao. Next, crémalo. Pero, o sea, el next, crémalo es tú emocionalmente cómo estás. Total. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la mamá? Y además que si tú, la gente de pronto dice, "Ay, pero es medicina preventiva, ¿ok? O sea, como que no todo el mundo hace una buena gestión de duelo y vas a estar más adelante viendo qué hacer con una mamá que tiene 1000 problemas psiquiátricos a raíz de un evento Claro, postraumático claro, durísimo. O sea, claro, puedes como que incluso por estrategia abarcarla antes de que claro. todo esto se reviente Totalmente, más adelante. totalmente. Entonces, es muy duro. Eso fue muy duro. Nosotros nos quedamos mucha familia de amigos ahí en la puerta de la clínica durante un tiempo viendo qué hacer. Ya los papás tomaron la batuta del tema de la cremación, de todo esto. Nosotros nos fuimos y llegamos a esa iglesia que quiero tanto. Yo todavía voy, siempre que vengo, vamos. Ahí está enterrado Agustín. Y cuando llegamos estaba el padre y el padre me ve destrozado y me dice, ¿qué pasó? Y yo, a ver, ¿qué cree que pasó, padre? Obviamente.
Y me respondió algo que en ese momento lo quise matar y después fue como, wow, qué sabio. Me dijo, bendito Dios está con Cristo. Y fue como, sí, qué forma de ver la muerte, como la deberíamos realmente ver quienes somos católicos. Em, y, pero claro, en ese momento tú no quieres oír esa respuesta. Totalmente. Ya después de mucho tiempo que ya lo analices de otras perspectivas. Y ya habiendo sanado muchas cosas y tal, pero fue muy lindo el acompañamiento que nosotros recibimos cuando nosotros hacemos la misa de Agustín, la hicimos sin las cenizas porque yo quería como cerrar el ciclo. Como yo soy psicólogo de alguna manera, tenía como herramientas, entonces yo decía, entre más me demore en hacer la ceremonia de cerrar y se murió, más va a ser como este delirio tan duro. Claro. Mira, una cosa que yo no te puedo explicar, esta iglesia no le cabía un ser humano, personas que yo decía, no ¿Quiénes puede son? ser, quiénes son, viajaron. eh, Ejemplo, el mejor amigo de Kiko acababa de aterrizar en Miami porque iba a abrir una tienda allá, se devolvió, o sea, aterrizó y se devolvió, llegó a la iglesia con la maleta. O sea, unas cosas que yo digo, la gente se portó de una manera especial, espectacular, y qué diferente es hacer un duelo acompañado. Muchas personas, por ejemplo, que no saben qué hacer en los duelos, lo que hacen es, no aparecen. Ujú. En mi caso, y sé que los duelos son muy diferentes, pero en mi caso yo agradecí hasta el último mensaje, hasta el último que apareció, hasta el que me llamó, o sea, yo sentí que me sostuvieron todo el tiempo. Claro, claro, totalmente. Vuelves a la realidad, digamos como dices tú, la vida sigue, La vida sí, Agustín ya no está, estás en Barranquilla, pues estabas aquí por él, dentro de todo estabas por él, en sí. Barranquilla. Vuelven a Bogotá, Nosotros volvemos a Bogotá por mí. A mí me ofrecen un trabajo en Bogotá y la verdad es que yo no podía, te voy a contar algo que me acaba de pasar. Yo no podía ver muchas cosas de Barranquilla, yo quedé como con ese estrés claro, postraumático. claro, claro. Hoy, por primera vez viniendo a este lugar, pasé por el edificio donde Agustín tuvo el paro cardiorrespiratorio y voluntariamente miré con los ojos abiertos el edificio. 3 años después, miré con los ojos abiertos. Lo pude ver. Wow, A mí me costaba mucho Barranquilla. claro. Entonces nos devolvimos. Yo no te puedo explicar, obviamente todo el tema económico fue muy difícil. Agradezco mucho a la familia que estuvo ahí. Nos devolvimos a Bogotá. Ya yo empiezo obviamente a trabajar en otro tema. eh, pues otra vez mudé todo para Bogotá. Además era una mudanza de alguna manera específica porque yo, de las instrucciones que daba, era que nada de Agustín podía aparecerse por ahí porque yo me iba a morir como yo viera el cuarto de Agustín. Y las cosas se quedaron en Barranquilla entonces. No, hubo cosas que mandaron, hubo cosas que regalé, hubo Ok. cosas que personas guardaron y después me las devolvieron, después de Ok. mucho tiempo. Ok, ok. Y hoy en día, por ejemplo, varios familiares tienen cositas de él. Eso me parece Eso divino. vi, la La mediecita. mediecita. Hay unos que tienen medias, otros que tienen bodies, o sea, varias personas se quedaron como con cositas de él. Y es como nuestra caja de duelo divina, como esto es de Agustín. Pero volvimos a Bogotá y tengo ahí que enfrentar otro tema muy duro. Y es que al mes y medio de la muerte de Agustín, yo quedo en embarazo, ¿Al mes y medio? sin esperarlo. Fue muy duro porque yo obviamente no estaba lista. O sea, obviamente. Como yo había tenido tantos problemas para tener a Agustín, yo no pensé que eso iba a ser así, Claro, tan pronto. tan pronto. Y claro, entro yo en esta angustia de, ¿cómo voy a vivir esto? Otro, sí. Uno llega con todos esos pensamientos de que no vuelva a pasar lo mismo con Agustín porque no lo voy a soportar. Y menos ahora que estoy en un duelo. O sea, Imagínate que nosotros nos hicimos, cuando Agustín estaba vivo y fuimos a Bogotá, hicimos un examen genético que el médico nos dijo, háganselo a Agustín. Y muchas personas eran como que, ay, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Qué gastar la plata? ¿Qué bobada? Si él está bien, porque en ese momento él estaba súper bien. Ya deja de pensar en eso, tienes que pasar la página, ta. Agradecí todos los días de mi vida haber hecho ese examen. claro. El examen llegó, el resultado del examen llegó el día siguiente de la muerte de Agustín. Y llegó perfecto. Entonces, claro, cuando yo quedo embarazada por Ya estabas segunda un poco más vez, tranquila. estaba un poco tranquila porque sabía que no era algo genético, pero igual. O sea, yo decía, qué
carajos va a pasar ahora? Dios mío, claro. Te vas a un retiro. Me voy a un retiro antes de saber que estaba embarazada. Ok, eso fue antes de... Como 15 días antes de enterarme que estaba embarazada, me voy a un retiro espiritual. Ujú. ¿Qué pasa en ese retiro? Y entro al cuarto, yo estaba hablando con mi cuñada, que de hecho estábamos teniendo como una conversación difícil, porque cuando uno está en estos procesos tan duros, uno a veces se porta mal con la gente sin darse cuenta, o no le da como el espacio que la persona necesita, porque uno está como en un tubo. Claro. Uno no se da cuenta del sentimiento de nadie alrededor, Sí. solo el de uno. Sí, sí, sí. Y la gente piensa que es egoísmo, pero no. Es que uno No, está uno está en un ahí, tubo, como así, ahí. total. Exacto. Entonces estábamos teniendo una conversación porque ella se sintió a veces excluida y yo le estaba diciendo, Nati, te voy a contar cómo fue. Entonces estábamos como en una conversación súper deep y entramos al cuarto y veo yo una carta. Entonces yo la abro, pero ella me seguía hablando y yo abro la carta y veo que dice mami y papi. Entonces yo me volteo y le digo a Nati, Nati, espérate. Espérame un segundo. O sea, ¿qué pasó? Y le digo yo, hay una carta como si fuera escrita por Agustín. Me parece una falta de respeto a la persona que lo hizo porque yo no quiero que nadie escriba a nombre de mi hijo muerto. ¿Y era en puño y letra No, o era impresa. impresa? Ok. Entonces yo dije, algún atrevido se le dio por eso, pero después me calmé un poquito y dije, de pronto fue Kiko, que hizo como una catarsis. Claro. Entonces ya ahí me calmo y me siento con Nati y le digo, leámosla, y empezamos a leerla. Cuando yo me doy cuenta del contenido de esa carta, yo digo, si no fue Kiko, no, es más. En ese momento yo dije, esto es Agustín. ¿Por Pues qué? tú eres mamá. Tú sabes cuando tú estás en un cumpleaños, Ujú. que un peladito llora de los 300 niños que Y hay, tú sabes y tú que sabes que es. es tu hijo. Ajá. Así. Sí, ese llantico especial. Que tú dices, ese es el mío. Sí. Bueno, así fue. O sea, yo dije, este es mi hijo. Este es el tono que si Agustín hablara, este sería. Pero yo dije, no puede ser. O sea, y obviamente te gana lo racional y yo como que, cálmate, esto no puede ser. Entonces salgo corriendo a buscar a Kiko, que está en ese momento cantando, y me pongo furiosa al lado. Le digo, ¿tú por qué escribiste esa carta al oído? Y él tocando guitarra, ¿qué carta? Me miraba como... Y yo, esta carta. Me hacía como, yo no he tocado... O sea, déjame terminar aquí. sí, O sí, sea, yo no he... Mi hermana también estaba en ese retiro y la llamo y le digo, oye, tú sabes si mamá me mandó una carta, porque yo trataba de buscar al culpable, pero yo también decía, pero mi mamá, uno, no escribe así, y dos, mi mamá no sabe la mitad de lo que esta carta dice. Conclusión, misterio de la carta. Voy donde la persona que lideraba el retiro y le digo, ven acá, Mao, ¿quién me mandó esta carta? Me dijo, mira, yo la carta la puse en tu cuarto, yo la imprimí y la puse en tu cuarto, o sea, evidentemente no apareció. La persona que mandó la carta me hizo prometer que tú nunca te ibas a enterar quién la había mandado. Y yo, ¿pero por qué? Y me dijo, no sé y entiéndeme. No sé qué dice la carta, pero entiendo que es algo muy delicado. Y esa persona me hizo prometer que yo nunca sabría. Pero además, yo no sé si la persona que me lo mandó es la que lo escribió, o un Jihan. mensajero. No o sea, tengo ni idea, exacto. Entonces me dijo, entonces por favor no me metas. Y yo lo respeté y lo entendí. Hoy en día no sé. ¿Quieres? Quiero La que lo leemos. leas. Ok. Eso ya lo habíamos discutido. Hoy en día no sé quién la mandó, pero la carta es muy fuerte y necesita explicaciones. Esto es el 8 de octubre, 2 meses exactos después de la muerte de Agustín. Y dice así, mami y papi, hace 2 meses, estando acostado en una cama gigante para mi tamaño, bajó la Virgen María mientras ustedes estaban rezando con algunos de mis abuelos y bisabuelas. Se refiere a ese rosario que hicimos el día que él murió. Claro. Me estaban todos acariciando y diciéndome lo mucho que me querían. La Virgen, paradita al lado izquierdo de la cama, nos estaba viendo unidos en el amor, la fe y la oración. Es muy fuerte porque cuando la Virgen peregrina va donde Agustín, lo paramos al lado izquierdo de la cama. Son cosas muy específicas. Muy específicas que además nadie se acuerda. Claro. Fue ahí donde ella misma constató que mi misión estaba cumplida. En familia nos encontrábamos unidos y orando, pero afuera había cientos de personas más orando a los pies de nuestro Padre. Esa era mi misión, unir a nuestra familia y juntar en oración a esas personas que no creían, que no adoraban y que no esperaban. Las mismas frases Que yo dije en ese en rosario. ese rosario. Además que ese rosario estaba muy poquita gente. Y alguien ahí no creía, no, o la fe la tenía. Yo creo que varios. Ok. Pues igual estábamos, además, las personas que estaban ahí no harían esto. Ujú.
Ujú. Fue en ese momento donde ella se encargó de sacarlos a todos de mi cuarto. Me envolvió en su manto azul, caliente y brillante, y me cargó para llevarme con ella a mi nuevo hogar. Es el lugar más lindo que existe. Aunque mis ojos no vieron mucho del mundo, sé que este es el lugar más lindo que uno puede ver. Estoy acompañado, seguro y muy feliz. Los veo siempre y los acompaño en esas oraciones que han hecho en estos 2 meses. Sé que no han sido los más fáciles. Los he visto llorar por las noches y yo también lloro porque los extraño. Pero al mismo tiempo me pone feliz que estén allá cambiando tantas vidas en mi nombre. Me hicieron disfrutar la vida los 3 meses que viví. Me gustaban los cuentos que mi mamá me contaba. Los cuentos. Los cuentos. Y cómo restábamos y hablábamos juntos. Yo todo el día le hablaba a Agustín porque éramos los dos solos todo el tiempo. O sea, Kiko se le iba a trabajar y yo me quedaba y yo le hablaba y le hablaba. Em, Me hacía muy feliz cantar con mi papá las canciones y recibir los besos de Inma que mi papá le ponía a darme. El Esa es una perrito, historia muy la linda. perrita. Sí, porque nosotros contratamos un entrenador de perros que nos dijera cómo hacer que ellos tuvieran como un bonding lindo. Y el entrenador nos decía que le dé besos en los pies. Entonces Kiko obligaba a la perrita. Eso nadie lo sabe, o sea, como que era Con cosas muy muy específicas. específico. Me dieron una vida muy feliz y yo sé que yo también se las di a ustedes. Pero no quiero que mi partida les deje una amargura o tristeza en su corazón, sino por el contrario, la felicidad de que pudimos vivir ese tiempo que probablemente no íbamos a poder vivir. Quiero decirles que no sufrí en ningún momento. Esto para mí fue sanador. Porque yo todo el tiempo le decía al médico, pero él le duele, él está sufriendo. Porque él a veces, cuando se le bajaba la sedación, empezaba a hacer como unos gestos raros, porque claro, el tubo estaba ahí. Y yo le decía al médico, pero él está sufriendo, a él le duele algo. Y leerlo de él fue como, ay, qué bien. Claro. Todo el tiempo estuve acompañada de angelitos que me acompañaban en las noches cuando ustedes tenían que irse. Yo sufría cada vez que tenía que irme. Porque yo decía, ¿cómo lo voy a dejar solo? ¿Qué tal que algo le pase y nadie se dé cuenta? ¿Qué tal que tenga frío? Mi miedo era porque la UCI acá en Bogotá, en Barranquilla, Es es fría. helada. En Bogotá no. Acá es Mm. helada. Y de hecho, unos días antes de que él muriera, yo le dije al médico, él está muy frío, pónganle algo. Y le pusieron como un calentador. Y era mi obsesión. Eh, Y el mismo Jesús bajó un par de veces a arroparme cuando tenía algo de frío. O sea, bobadas. ¿Me entiendes? O sea, nunca olvidaré cómo me miraban, las risas que me sacaron, las caricias que me dieron y todos los momentos que pasamos. Yo sigo viviendo con ustedes todos los momentos de su vida, pero ahora seguro. Si tú lloras, yo lloro también, desde un lugar más hermoso que existe. Papi, cuida mucho a mi mamá. No la dejes nunca sola ni triste. Ujú. En su matrimonio le dijiste que le vas a enamorar todos los días como enamoraban antes. La canción, como enamoraban antes, es la canción de que Kiko y yo bailamos en mi matrimonio hace 6 años. O sea, el que escribió esto sí fue una persona que no fue Agustín, muy loco acordarse del título de la canción. Y además es muy fuerte porque esa canción, que es de Fonseca, está en un álbum de Fonseca que se llama Agustín. Creo que el hijo de Fonseca se llama Agustín, no tengo ni idea, pero el álbum se llama ¿En Agustín. serio? Sí, es muy fuerte. No lo dejes nunca de hacer. Sigue con tus proyectos, pero nunca olvides el sentido social. Siempre ayuda a papás como tú que tienen hijos como yo, con quien quieren jugar y compartir. Mami, sigue trabajando fuerte por cambiar el país y no dejes nunca de ser la líder innata que eres. Sigue escribiendo, que lo haces muy lindo, me fascina escribir. Y me gusta que le hables de los demás a mí. Que le hables de mí a los demás, perdón. Esa frase, me gusta que le hables de mí a los demás, fue lo que me motivó a contar mi historia. Claro. ¿Quién no haría algo que el hijo quiere que uno que haga? Claro. Cuando me fui, dijiste que siempre ibas a hacer sonreír a mi papá. No se te olvide y hazlo. Los amo con todo mi corazón. Agustín de Solalí, su hijo y hermano mayor. Muy fuerte. Hermano mayor. Cuando yo leí eso, yo como, qué fuerte. A los 15 días me enteré que yo estaba embarazada. Wow. Wow. Increíble. Esa carta no me cabe duda que fue mi hijo. ¿Es tu hijo? O sea, me pueden decir lo que quieran. Es él. Nace tu hija. Milagros. Milagros.
eh, sana, gracias a Dios. Ah, Yo sé que tuviste, obviamente, que muchos, obviamente que preocupaciones en el embarazo, o sea, a ver, eh, pero digamos que nació sana, no perfecto. tuvo ninguna condición, estuvo bien. Pero antes de eso, antes de llegar donde Milagros, no sabes esta carta lo que a mí Uf, es que es muy fuerte. me llena de, de tantas emociones porque siento que la puedes leer siempre y vas a sentirte acompañada de él, de cierta manera. Total. Y nunca olvidarlo, ¿cierto? O sea, no lo vas a olvidar nunca porque es tu hijo, pero siempre cuando tú necesites de pronto un momento de, de sentirte acompañada o de pronto estás triste, voy a leerla porque yo sé que él está conmigo, ¿cierto? Total. Es como un pedacito de él, de todas las cosas como un pedacito de él. Y Yo lo como, veo así, y como como quejarme si me habló, o sea, lo que más quiere uno cuando no se le muere un hijo es como un poquito más. un poquito más, Y me lo dejó. claro. ¿Cómo me va a quejar? No me puedo quejar. Nace tu hija, Milagros. Tuviste una depresión postparto. Ella nace sana, yo me enfermo de la cabeza. Pero esa depresión postparto, ¿crees que, bueno, a ver, vuelvo y repito, la depresión postparto no viene porque uno le da la gana. Pero ¿crees que fue por también porque no tuviste una maternidad tranquila con Agustín o porque reprimiste muchas cosas que uno debería sacar en la maternidad, como hacer un proceso normal de madre, de, bueno, voy a lactar, voy a estar aquí, voy a estar tranquila, voy a cuidar el cuerpo, voy a empezar a ser yo. Tú no pudiste ser tú por muchos meses. Yo no puedo ser yo por mucho tiempo. Yo creo que la maternidad, yo creo que la depresión vino por varias cosas. Primero, yo tuve mucho miedo a la presión postparto en el embarazo de Mila, porque yo decía, ¿qué tal que yo la rechace? Era mi miedo. Y hablemoslo de frente, la depresión postparto hay muchas mamás que rechazan a sus hijos, no por malas madres. Y esto nadie habla. No, Entonces total. yo decía como que, yo le decía, yo lo comunicaba, mi miedo, yo decía, me da miedo, ¿qué tal que yo rechace a Mila? Y la gente, ay, Jihan, pero tú estás loca porque dices cosas. Y yo, ¿por qué pasan? Sí, porque pasan. Y también uno está diciendo, que bueno, no sé si lo pensaste, pero como que estoy reemplazando a un hijo. Claro. Estás pidiéndole perdón a Agustín porque pues llega otra persona a, entre comillas, ocupar el El lugar. lugar, pero por supuesto, o sea, para mí sí era muy ocupar su lugar, porque por ejemplo yo decía, yo no voy a comprar nada porque pues yo tengo todo lo de Agustín. Entonces a veces me confrontaba y yo misma decía, mi amor, se lo vas a prestar a tu hermanita. O sea, ese nivel de que uno siente culpa todo el tiempo, porque a las mamás nos fascina una culpa. Sí, sí, sí. Es una Uno cosa, lo busca en el uno busca, supermercado. sí, sí, sí. Como que, culpa. Este que Ah, tiene sazonador. esa es la vida, esa es la Esa vida. es la vida. Entonces yo pensaba así, entonces yo decía, ¿qué tal que yo rechace a esta muchachita? Yo lo pensé mucho tiempo. Pero resulta que los primeros meses yo no me di cuenta que yo estaba deprimida. Ah, no. Eso me pasó a mí también. Sí, ¿no te diste Sí, cuenta? claro. Yo supe que estaba con depresión postparto como a los tarde, como 5 meses. Yo más, a los 6. Es muy loco, ¿no? Sí, Porque uno no se da cuenta. no, porque creo que porque hay mucha información o uno está muy nublado, o uno piensa que es normal, o no sé qué me pasaba, estaba como en otro mundo. Uno Hasta piensa que que es ya fui a normal. un psicólogo y me dijo, mamá, tú lo que tienes es una depresión postparto ni el berraco y que no lo has Manejado. manejado, o sea, Uno piensa que es normal porque, claro, como en el posparto tienes tantas hormonas, estás cansado, tienes sueño, entonces tú dices, como que esto que tengo, evidentemente, es posparto. ujú, Pero resulta que yo tuve un evento muy fuerte, varios, pero este fue como el red flag y Kiko me dijo como, o vas o vas. Y fue que Mila, desde que nació, tuvo reflujo. Y de hecho hoy en día sigue, o sea, ella le da una gripe y vomita. Yo digo, pero a ver. Eh, y yo tuve enfermeras y todo porque yo no podía estar sola con ella ni un minuto. O sea, eso se volvió tenaz para mi matrimonio porque Kiko tenía que ir a trabajar y yo me ponía histérica porque yo decía, ¿cómo vas a dejar sola con la bebé? Pues todas las mamás están solas con su bebé. Entonces se tenían que rotar entre todos los familiares para acompañarme. Era súper fuerte, o sea, imagínate el agobio. Em, y un día Mila vomita, como tantos niños vomitan, y en mi cabeza Mila broncoaspiró. en tu cabeza. En mi cabeza yo la vi morada. Yo la vi morada, yo la vi ahogarse, yo la vi mal, la cogí, me la llevé para la clínica. Estando en la clínica, ¿Cuántos meses? ella tenía ahí como 4 o 5 meses.
Me la llevé para la clínica, llamé a la pediatra, le dije, se está ahogando, se estuvo ahogando, ella tiene que tener agua en los pulmones. ¿Y con quién estabas en ese momento? Con la Acompañada. enfermera así. ¿No te No me decía nada? decía nada, me decía, pero ella está bien. Y yo, no está bien, yo soy la mamá, ella no está bien. Me la cabeza, Dios llevé mío, para la mente. clínica, bajó mi pediatra, obviamente es de la UCI neonatal de la clínica Santa Fe, Bogotá. Ella estaba en UCI y me dijo, ¿qué pasó, Jihan? Y yo, Mila, broncoaspiró, estoy segura, bajó, pidió el reporte médico y me dijo, Jihan, ella está bien. Yo, no, no está bien, yo soy la mamá, yo sé que no está bien. ¿Sabes qué? Divina, la amo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerle todo. Vamos a llevarla a que le hagan un eco del corazón y vamos a hacerle placa de tórax y vamos a hacerle todo. Se la llevaron, la atendió un doctor que le había mirado el corazón a Agustín y que fue la única persona que me dijo que Agustín se iba a morir. Así. Y cuando yo vi la cara de él, yo me puse a llorar, me puse mal. El Sí, tipo, volver a ese. a esa escena, Claro. el tipo le pone, me hace así, le cuento lo que pasó con Agustín, le cuento que murió acá, mira el corazón de Mila y me dice, bueno, así con esta sequedad, bueno, pero pues ahora tienes una hija sana. Y yo, Qué parco. así. Al final, todo está perfecto, me dan salida, llegamos a las cámaras y nunca pasó lo que yo vi. Ahí te diste cuenta, Yo dije, dices. estoy muy mal y voy a afectar a mi hija. Yo no puedo seguir así. Y fue como el primer red flag y Kiko me dijo, no más, no más, no más, no más, tú no estás siendo tú, yo no sé qué. Me tomo incluso un tiempito más y llego después al psiquiatra, que la amo con mi corazón entero, me medica por 7 meses para ansiedad y depresión y duré 7 meses en el tratamiento que me cambiaron la vida y dije, ¿por qué no hice esto antes? Porque es un tabú. Sí, pero ni siquiera, porque imagínate que mi papá tiene clínica de psiquiatría. O Sí, sea, sí, pero siento mi creencia que la depresión postparto no la están. Ahora es que la están como medio normalizando y que la gente. Yo, porque, por ejemplo, aquí cambiando un poquito a mi historia, yo tuve depresión postparto con el primero y el segundo, sino que en el segundo ya yo sabía que ¿qué ya la era? tenía. Ok. Y yo llamé enseguida a Laura Gómez, que es una psicóloga de mi hija, le dije, necesito ayuda ya, porque ya me está dando. Necesito, si no, voy a enloquecer. Y ahí es cuando Laura me dice, vamos, pilas, que aquí está esta pelada, te va a ayudar, etcétera, etcétera. Pero ya yo sabía. Pero en el primero, mira, tú supiste a los 6 meses. 6 meses. No, no es normal. Incapacidad de hacer todo. Exactamente. Incapacidad. Y eso es otras cosas que yo también siento que se debería hablar y que se debería como, no sé, como que tener algo antes antes del posparto, o sea, en el embarazo, Sí, como qué que, buena idea. Como que alguien le diga mira, síntomas que te pueden pasar. síntomas que te pueden pasar, porque siempre te dan un papel de cosas que debes tener tu hijo, la Ajá. mantica, Sí, el gorrito. el gorrito, no sé qué, la primera muda, la segunda muda, la sabanita, esto es lo que debe tener tu bebé. ¿Verdad? Y González te dan recomendaciones que si le da fiebre, pero ¿por qué no se hace uno si tú sientes que tienes llanto inconsolable, que estás alterada con la realidad, no sé, cosas que la psicóloga puedan poner, llama a un doctor, Total. ¿o no? Nadie le dice a uno. Nada, entonces uno llega con un bebé, de hormonas alborotadas, una vida totalmente distinta, tú te metes a un cajón, solamente es el bebé y tú, No, tú no existes. tú no existes y te estás matando por dentro. Y además es muy raro porque yo pensé que la depresión postparto era llorar y llorar y llorar y No, 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 rechazar no, al no, no. bebé y, ¿sabes? Como que Son muchas cosas. son muchas cosas. Son muchas cosas. Puede ser lo más mínimo a lo más grave. Total. Hasta lo psicótico, que es el psicótico, que es lo más. A mí, yo te voy a decir una cosa, las cosas que me empezaron a pasar, yo estudiaba una maestría, entonces yo tenía que irme a veces los sábados y dejar a la bebé, era que yo literalmente tomaba clases con la cámara acá, o sea, yo era tomando clases y la cámara era acá. Eso no es normal. Eso no es normal. Pero lo normalizamos. Eso no es normal. Cuando yo le conté a mi psiquiatra, que además tiene un bebé de la misma de Mila, o sea, se llevan como 4 meses, me dijo como, fue súper empática, pero me hizo como, no, amiga, date cuenta. Sí, total. Jihan, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, porque yo te voy a decir algo, yo tengo la bendición de tener la fe y como un grupo de personas alrededor que me han permitido que este duelo y este dolor que yo he sentido, porque te das cuenta que hay muchas cosas que yo todavía lloro a pesar de que han pasado tanto tiempo y que son muy impactantes para mí, pero yo logré ese dolor trascenderlo. Claro. Yo ahora, por ejemplo, tengo un proyecto muy lindo que es la fundación, que se llama Fundación Un Corazón Inmenso.
estoy montando mi proyecto con todo el amor, con todo el cariño. Yo logré cambiar mi estilo de vida totalmente. Yo antes estaba muy enfocada laboralmente en una cosa, lo cambié a otra, que me hace más feliz. Yo me di cuenta lo rápida que es la vida, cómo te puede cambiar en un segundo. Y celebras la vida de Agustín también. Ayer Sí, hubiera cumplido 3 años. añitos. La La celebro. celebras, qué bonito. No me da pena ni nada que me digan, ella no pasa la página, no, no le va a pasar, ok, no le va a Es pasar, tu hijo. es mi hijo, va a estar por siempre conmigo, pero eso tampoco quiere decir que yo esté triste todo el día, cero, al contrario, yo honro la vida de mi hijo siendo la más feliz. En mi casa se habla de Agustín con naturalidad. Por ejemplo, yo guardé ciertas cosas de Agustín que 3 años después todavía las tengo, el perfume de él, y mi hija siempre me dice, mamá, quiero el perfume de Agustín. Entonces, a veces se lo he hecho para que no me lo acabe. Ajá, como Ya. pero en mi casa no se vio duelo, no se vio tristeza, al contrario, en mi casa yo los días que puedo estar un poquito nostálgica, ayer estaba un poquito nostálgica, pero fuimos a donde él está enterrado, le ponemos, el dolor lo cambia todo, Se y yo transforma. transformé ese dolor en que mi jardín floreciera, Claro. y así lo veo. Y repito, no sé, la carta, esa carta Uf, sí, es muy sanador. es sanadora. Esa Sí, carta sí, sí. te dice, mamá, estoy bien. Estoy bien, porque uno de mamá siempre quiere saber que su hijo está bien. Y ya cuando cuando mi hijo me reconfirma la existencia del cielo y de mamá María y que él está en sus brazos, yo estoy en paz. eh, Estoy muy agradecida con la gente en redes. Yo empecé a hacer contenido hace muy poquito y la respuesta ha sido impresionante. Qué lindo. Y eso también me ha ayudado mucho porque cuando el dolor de uno ayuda a los demás, le da sentido a tu vida. Claro, así es. Jihan, vamos a pasar a la última sección, que es una sesión de preguntas que te tengo relacionado a todo lo que hemos hablado, unas que preparé para ti. Pero antes de eso, quiero recomendarles a una nueva droguería, se llama Previ Pharma, que está en la ciudad de Barranquilla, en Quantum Towers. Es una droguería especializada que está más enfocado en el bienestar de ti, para tu familia. Tienen los productos farmacéuticos que necesitas para toda tu familia y pueden encontrar toda su información en sus redes sociales Previ Pharma y también en su página web previfarma.co, que también puedes hacer tus compras online. Se los recomiendo porque es una droguería que ya está más especializada a tu bienestar y en lo que realmente necesitas. Chequen lo que está muy, muy interesante su propuesta. Entonces, bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Necesito el celular. Se me cayó. Un segundito. Esperen, ya lo cojo. Aquí está, ya lo tengo aquí abierto. Primera pregunta. ¿Qué espacio ocupa el dolor en tu vida hoy? Es el pilar transformador en la vida de todo el mundo. Así es, me gusta. La segunda pregunta. ¿Qué lección divina crees que vino a enseñarte Agustín? Lo importante de la vida y que dejara de estar enfocada en tantas cosas que son banales, mundanas, materiales y se van. ¿Sí? Uf, ¿Tú crees que eso fue lo que, o sea, sabes que unas veces uno pregunta por qué y uno le dice, no, pero ¿para qué? ¿Tú crees que esto fue el para qué de esta situación? él me recordó, Uh-huh. me envalentonó a seguir mi propósito de vida y que me dejara estar buscando cosas que no me hacían feliz. Qué lindo. ¿Dónde encuentras ahora la presencia de Agustín en tu día a día? Uf, en todos lados. ¿Sí? Está más vivo que nunca. En todos lados. Ay, me acabo de acordar algo que te tengo que contar. Un día yo estaba muy mal, recién Agustín ya estaba en Bogotá, pero Agustín acaba de morir. Y yo desesperada, un día me puse a llorar mal, mis llantos eran en el carro, yo lloraba desesperada en el carro, me puse a manejar por todo Bogotá y de repente llegué a un semáforo y yo tuve un sueño con unas flores que me regalaba Agustín, específicas, yo no sé de flores, no tengo ni idea, pero son como unas margaritas, pero no son margaritas, en fin, pero yo sé Unas cuáles flores. eran, sí, así específicas, y yo lloraba y lloraba y lloraba, y yo le decía, hijo, ay, algo, ayúdame. Y cuando yo hago así, una señora estaba vendiendo esas flores y yo, no, gracias. Y la señora me tocaba y yo como que, ¿qué? Y bajo la ventana y me dice, coja. Y yo, no, no tengo plata, gracias. Y me dijo, no, no, es que se las mandan a regalar. Así. Por Agustín, así. Y yo, perdóname, no vuelvo a llorar. Así, No, pero fue así. como un mensaje, aquí estoy. Aquí estoy. Entonces por eso yo lo veo en todos lados. Impresionante. Yo veo a Agustín en Jihan. todos los niños.
Qué en lindo. todos. Qué lindo, qué lindo. Si pudieras describir a Agustín en una palabra desde tu fe, ¿cuál sería? En una palabra, propósito. ¿Propósito? Eso fue un propósito. Un propósito. Y la última. Si pudieras hablar con la Jihan de ese momento, ¿qué le dirías? Qué fuerte, nunca había pensado en esto. Lloraría mucho. Si pudieras irte donde Jihan en ese momento, donde está en la UCI, está ahí con su hijo, ¿qué le dirías? Digamos que pueden estar las dos Jihan, la Jihan de antes y la Jihan de ahora. Quisiera decirle algo muy cliché, todo va a estar bien, pero no todo va a estar bien. Creo que le diría, todo va a obrar para bien. Qué lindo. La abrazaría mucho. Sí. Jihan, gracias. Gracias a por ti. Qué pregunta tan fuerte esa. Gracias por aceptar la invitación. Espero que te haya gustado. Si quisieras decir algo a las cámaras, adelante, son tuyas. Quisiera decirles que el dolor lo cambia todo en la vida. Todos vamos a sufrir en algún momento de maneras distintas, pero siempre cojan ese dolor y háganlo florecer en algún propósito. Y se van a dar cuenta que cuando sabemos que es así, vivimos sin miedo. Y mamás, cuando necesiten ayuda, alcen la mano. Así es. Gracias, Jihan. A ti. Bueno, esto es Mamás en el Backstage. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube o si nos escuchan por Spotify, calificarnos con 5 estrellas. Nos vemos. Bye.